1997, ¿cuántos inmigrantes e hijos de inmigrantes había? Muy pocos. Sí. ¿Cuántos hay ahora? ¿Cuántos va a haber el próximo año? ¿Cuántos va a haber el siguiente? O sea, porque hay proyecciones hasta 2070 hechas. Sí. O sea, es que No, con los datos que tenemos. no es una cuestión de conspiración, es una cuestión de que lo tienes delante. De eso hay que ir a verlo. Estamos en guerra, pero nosotros no lo sabemos. Ellos sí. Entonces ellos van creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo. Y hay redes muy estructuradas y financiadas por el extranjero dentro de estas comunidades. Bienvenido, Roberto, y muchas gracias por estar con nosotros en El Refugio. Gracias a vosotros por invitarme. Para quien no lo conozcáis, Roberto Vaquero es escritor, columnista, creador de contenido, graduado en Geografía e Historia y líder del Frente Obrero. Y lo primero que quería preguntarte, que creo que es lo que más despista a la gente, es sobre tu definición política. ¿Cómo te defines políticamente? Bueno, supongo que esto lo preguntas por el tema del patriotismo revolucionario, que es lo que estamos implementando y lo que estamos desarrollando incluso ya no solo a nivel práctico, sino a nivel teórico. Nosotros lo que hacemos es vincular lo que viene a ser toda la historia o toda la tradición que consideramos válida del movimiento revolucionario y de la lucha de clases con el elemento nacional, con el elemento patriótico. Y creemos que precisamente vincular esas dos cosas nos da una herramienta y nos da una capacidad de vertebrar a sectores muy amplios que, teniendo en cuenta cómo está la cosa, creo que es lo necesario, porque ahora hay unos problemas candentes, concretos, que son diferentes a los que se tenían hace X años, y creo que lo que hay que hacer es afrontarlos y no estar repitiendo fórmulas vacías y, en muchos casos, fuera de contexto, de que no son de esta época, de forma mecánica. Para mí el marxismo es una guía para el análisis y para la transformación de la sociedad, no es un dogma. Yo he sido muy dogmático y muy sectario. Yo sacaba ya, como sacas cualquier libro de Lenin y digo, según San Lenin, versículo. Y creo que hay mucha gente que todavía está ahí y precisamente por eso sus organizaciones están casi disueltas. Además han abrazado woke, el comunismo, al igual que el fascismo, son movimientos que ahora mismo están muertos. Y estar retrotrayéndose todo el rato en vez del método, en vez de la teoría, a una realidad que ya no es la actual y a unos problemas que ya no son los actuales, yo creo que eso lo lleva al fracaso y creo que solo hay que verles para ver que no va muy bien. Yo no he renunciado a mí, las etiquetas no me importan, a mí me importa más lo que hace la gente y lo que realmente dice, pero yo sí me considero comunista aún así, pero yo siempre lo digo un poco a mi manera, en el sentido de que me quiero diferenciar de esta gente que son como una religión y que yo ahora soy consciente de los problemas que hay en mi país, de las necesidades que tienen los trabajadores en mi país, y por eso apuesto por el patriotismo revolucionario y es a lo que me dedico. Es decir, yo no estoy preparando la insurrección socialista armada, estoy construyendo una organización para hacer cambios, ¿no?, de transformación social. Mientras hay gente que habla mucho de eso, pero está en casa en su Twitter, entonces tampoco están haciendo ninguna insurrección. Entonces yo creo que lo que yo hago es ser pragmático y lo que hacen ellos es ser de una religión. Y creo que es importante separarte porque te impide juntarte con otra gente para poder hacer determinadas cosas en las que coincidimos. Y yo creo, antes de grabar, estamos hablando del tema de batalla cultural, que para mí es batalla ideológica, y esta gente tiene como las miras muy cerradas en dicotomías, que si izquierda, que si derecha, como si viviéramos una guerra civil, pero es que esa guerra civil no está, o sea, es otra. La guerra que nos viene es otra muy diferente. Y, por supuesto, los aliados pues serán diferentes a lo que fueron hace 100 años. Y eso no significa que nosotros desaparezcamos ni tengamos un proceso de diluirnos. Simplemente nosotros nos adaptamos a las condiciones materiales e intentamos tener un discurso y una actividad práctica acorde a los tiempos que corren y a las necesidades actuales, y no a lo que pasaba hace 120 años en Rusia, porque es que no es la misma situación, es ridículo pensar lo mismo. Y esto es desde todas las etiquetas o ideologías. Yo cuando hay gente que me dice, no, es que yo soy no sé qué y no puedo... Esto pasa mucho en el mundo liberal. Y con el tema de la inmigración, pues es lo que hay. Y es como, bueno, es lo que hay porque lo dices tú. Yo creo que sí se pueden hacer cosas. Entonces ahí ya como que se empiezan, incluso en esos ámbitos que, igual que me pasa a mí con el que vengo yo, como que la gente se separa un poco de la Biblia, de según no sé quién. Y creo que es importante no ser tan sectario y sobre todo no vivir la ideología como si fuera una religión o como si hubiera un pack obligatorio
que aunque hay cosas que sabemos que son erróneas, las tenemos que mantener porque es una cosa que viene de un pack heredado. Y yo creo que para mí es lo más antidialéctico y también lo más antimarxista, desde mi punto de vista. Sí, o sea, que no estarías apegado a esto de la revolución socialista. No, hombre, en un futuro de sociedad ideal de qué te gustaría a ti, pues de otra manera como se hizo, porque las cosas no se dan dos veces de la misma manera, pero una cosa es tu sociedad ideal y otra cosa es el trabajo práctico que desarrollas ahora. O sea, a mí sí me encantaría una sociedad sin explotación, con los medios socializados, así me encantaría, pero yo ahora veo otros problemas que son más acuciantes en el sentido de que son inmediatos o a corto o medio plazo y que afectan a todo y que pueden imposibilitar cualquier desarrollo positivo. Entonces yo me tengo que desarrollar, hacer mis análisis y hacer mi actividad práctica de acuerdo a las condiciones materiales en las que vivimos ahora en 2024, no en 1905. Claro, eso además te abre un poco la mente a decir, a veces no es simplemente una estrategia por el momento, sino que sí que uno se da cuenta de que a veces ese pack es un poco encorsetante y que uno también empieza a abrir un poco la mente y decir, oye, mira, el eje este tan cerrado, izquierda, derecha, comunismo, liberalismo, tal, a lo mejor yo de aquí pillo algo interesante, de aquí también. No, para mí es de principios también. O sea, hay gente que dice, no, es una táctica. No, es una cuestión de principios. Es decir, luego lo hablaremos, pero yo, por ejemplo, con el tema de la cultura, ¿qué dice el marxismo decimonónico, por así decirlo? Sí. ¿Qué dice, por ejemplo, sobre la cultura? Cultura progresista o cultura proletaria dentro de la cultura nacional. La cultura nacional es reaccionaria y prácticamente todo es malo y terminaron en el negacionismo de todo lo nacional, aunque luego rectificaran. Pero esa es la posición de la izquierda ahora. Entonces y la gente me dice, ¿cómo vas a ser comunista? ¿Cómo vas a ser no sé qué si apoyas esto? Ya, pero es que yo defiendo la cultura española. Yo defiendo la esencia de la cultura española. Yo defiendo la identidad española. Y yo defiendo la patria, por supuesto. Y por encima de lo que sea. Y eso son cosas que la gente me oye hablarlo y dice, ¿cómo puede decir esto? ¿Cómo? Ya, pero es que eso es una cuestión de principio para mí. Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene una concepción de la familia muy tradicional. Sé determinadas cosas que claramente defiendo eso. Y son parte de mis principios. Es decir, el día de mañana eso también lo voy a defender. O sea, aunque se saliera todo perfecto como a mí me gustaría en lo ideal, yo también lo defendería porque creo en ello. Y además, yo no sé por qué la izquierda ha evolucionado de esta manera, pero voy a poner un ejemplo ya de hace tiempo, pero en la Unión Soviética, por ejemplo, se terminó llegando como una especie de concordato con los ortodoxos, no hubo ningún problema, se respetó el cristianismo, se volvió a la familia tradicional. O sea, independientemente de que te guste o no la experiencia, eso se hizo. Entonces, porque ellos se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era tirar pedos contra su propio tejado y se dieron cuenta de que no podían evadir lo nacional como querían hacer al principio de la Revolución Mundial. Era que sobre internacionales en el sentido de que tenemos una posición frente a los medios de producción, pero cada trabajador de cada país tiene su cultura, sus hábitos. O sea, obviamente que eso para mí el internacionalismo es la solidaridad entre pueblos, pero no es vamos a destruir lo nuestro y vivimos en un estercolero multicultural, que es lo que está pasando. Entonces, para mí eso es una cuestión de principio. Es decir, yo, por ejemplo, te vuelvo a decir, yo ahora, por ejemplo, los debates de comunismo contra liberalismo los rechazo. Me salió otro con rayo y les dije que quería hacer uno de fronteras. ¿Por qué? Porque quiero hablar de cosas de ahora, porque podemos tener un debate más histórico, pero para mí no es útil, porque la gente me va a estigmatizar de este tío no sé qué. Y yo, incluso a nivel histórico, el comunismo del que yo me reconozco es ese comunismo patriótico, pero es que yo ahora soy consciente de lo que hay que hacer ahora y aparte quiero dejar claro, pues como he dicho con la familia, todo esto, que eso es parte de mi ideología también. Lo que pasa es que la etiqueta ahora mismo de tú a alguien por la calle le dices comunista y se imagina a Yolanda Díaz comiendo gambas con el dujete. Entonces, claro, ya a nivel de imagen ya lo llevamos mal, ¿no? Sí, ahí es como... Ya, pero es que yo creo que eso hay que darle la patada. Igual que la imagen esta de sindicalista burócrata. Pues es contra lo que más tenemos que ir. ¿Por qué? Porque son los que más nos lastan luego. Porque esa imagen yo creo que ya no se puede quitar. Ya lo tenéis ahí. Yo... por eso fui impulsor del Frente Obrero. Renuncié a ser de izquierda, pues yo renuncio a lo de ser de izquierdas. Eso sí que lo digo públicamente. Para mí lo de la izquierda y la derecha es un timo para polarizar a la gente en tonterías. O sea, no están hablando de que si el novio de Ayuso, que sí, que no me importa el novio de Ayuso. O sea, yo lo que quiero es solucionar los problemas gordos que tenemos. Y están polarizados ahí como si fuera la guerra civil. Y es ridículo porque no hay ni fascistas ni comunistas. Hay gente riéndose de nosotros y cobrando 100.000 al año. Sí. Y yo creo que es en lo que tenemos que centrarnos. Y aparte,
yo soy el portavoz porque sí que es verdad que he cogido más relevancia, pero en el Frente Obrero, esto lo quiero dejar claro, la inmensa mayoría de la gente no viene de organizaciones comunistas ni nada por el estilo. O sea, en un plenario de Madrid hace poco, que lo dije, que es donde más somos, e hice levantar la mano a la gente, porque un chico dijo, no, es que está viendo mucha gente de la derecha. Estaba enfadado. Y es verdad que ha venido mucha gente de la derecha. Así como más tradicional, es la verdad. Así gente cristiana, está viniendo mucha gente así. Y claro, levantó la mano a la gente. No, ¿cuánta gente viene? Levantó la mano 14 o así. Un número, eran, no sé, en torno a 10. ¿Cuánta gente viene de RC, de Reconstrucción Comunista, que es donde vengo yo, etcétera? 12, 13. ¿Cuánta gente viene de organizaciones de la izquierda? ¿Qué tal? Levantó la mano, una barbaridad. ¿Cuánta gente viene de su casa? En plan, de nada. La inmensa mayoría. Y es que esa es la realidad. Si tú vas a cualquier junta, no te vas a encontrar un tío friki raro diciendo, mira, ¿has visto este último del Pravda? Hay aquí un... No te lo vas a encontrar. Vas a encontrar a gente normal, gente patriota, por supuesto, y gente que en unos mínimos pues estamos de acuerdo con el tema de la islamización, con el tema de la inmigración, con el tema de los derechos de los trabajadores, con el tema de denunciar a toda la clase política. O sea, tenemos pues una serie de cosas en común que para algunos será problema de mínimos y para otros de máximos, pero coincidimos. Y en ese sentido somos muy transversales. O sea, que como yo tengo debates con Rayo en YouTube, claro, de comunismo, contra no sé qué, pues la gente dice, ¡oh, el comunismo! Claro. Pero no es así el Frente Obrero. Entonces lo quiero dejar claro porque crea mucha controversia, pero nosotros, incluso yo, por ejemplo, yo personalmente, lo que me dedico a escribir ahora, lo que me dedico a hacer, o sea, en lo que estoy enfocado en mi vida, es esto del patriotismo revolucionario. Y, por ejemplo, mi tesis del doctorado, que la estoy haciendo ahora, pues es de la guerra civil y es de cosas, de la república, de cosas de estas, pero porque yo soy una persona muy interesada en todos esos movimientos. Yo el TFM lo hice de Ramiro Ledesma del fascismo, es que es toda esa época, me apasiona. Pero una cosa es que a mí históricamente me guste algo y otra cosa es que yo piense que eso es lo justo lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Y es lo que mucha gente que me critica intenta hacer y nos intentan catalogar como de algo, pero en el fondo me hacen un favor, porque cuando la prensa de izquierda me pone de fascista y de extrema derecha, que es lo que pasa, pero de repente toda la de la derecha me pone de malvado comunista, expropiador, claro, ¿qué queda? O sea, ¿qué soy? O sea, sí. Incluso hay gente que son medio del PSOE, esto que se llama la izquierda, bueno, son trotskistas. Y claro, cuando me insultan en artículos no saben qué decirme. O sea, no saben si soy un stalinista malvado, que no sé qué, o si soy un fascista. Como, ¿qué le llamamos? Claro. Y ni saben, ¿no? Y eso me ayuda a seguir creciendo porque hay demasiado borrón para que me puedan estigmatizar con algo. Pero nosotros tenemos en el frente un chico que es un portavoz que es cristiano. Todavía no tiene nada que ver con los... Nada. Y eso te voy a preguntar. Lo que tiene que ver con los comunistas es que se junta conmigo. Ya está. Sí. Pero es un tío que es cristiano, conservador, pero... O sea, conservador en el sentido social. O sea, él es una persona revolucionaria, pero él tiene su fe, tiene sus cosas de católico de ir a misa. Sí. Y esa gente está siendo bienvenida al frente, incluso hasta el punto de que hay una persona que es portavoz. Yo creo que lo que estáis perdiendo es, digamos, la parte más progresista mainstream ahora, ¿no? Lo que llamaríamos más, la izquierda de la que te quieres diferenciar. Pero mucha gente que renuncia a eso, que llega un momento en que dice, ya está, mira, me quito ya está, me voy, o sea, ya no aguanto más, ¿no? Sí. Esa gente también se nos acerca. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, de comisiones UGT, nosotros tenemos un sindicato también, que cuando hay conflictos, a muchos los de base se vienen con nosotros al final porque dicen, es que esto qué es. Y hay mucha gente que viene de Podemos, del PC, de sitios así, que han acabado con nosotros. Y entre ellos, porque tú pareces tener muy claro que ahora estás en este patriotismo revolucionario y que además estás empezando a crear, ¿no?, esas propias ideas, ¿no?, de esta definición. Pero la gente que todavía sigue con sus etiquetas y tal, entre ellos, pues uno de derechas conservador y uno comunista, hay conflicto dentro. No son, para mí no son de derecha, pues no vendrían con nosotros, pero son conservadores en lo social, eso sí. Pero en otras cosas, a mí me parece, es que hoy en día que es ser revolucionario. Travestirte y hacer canciones, yo creo que no. Yo creo que esta gente que tiene esos valores, por un lado son así, pero por otro lado son gente que defiende la justicia social, que creen en una sociedad más igualitaria, porque los cristianos, muchos, por lo menos la base suele ser así. Y son gente que para mí son más
si viviéramos en dicotomías pasadas, son más de izquierdas que gente de Sumar o estos sitios que trabajan para grandes empresas. Entonces, gente de derechas no entra. Gente que viene de la derecha, sí. Gente conservadora en lo social, que a lo mejor tienen 7 hijos, pues sí, esa gente sí entra. Pero esa gente tiene una idea de la justicia social y de ciertas cosas que yo creo que casan muy bien con nosotros, sinceramente. Pues te voy a preguntar porque hablando de los problemas ahora mismo actuales más importantes, yo diría que estás como en una especie de cruzada contra el islamismo en España, ¿no? Digo cruzada así a propósito, para ver si alguien se pica, ¿no? ¿Crees que es uno de los problemas más importantes que tenemos ahora? Yo creo que va a ser el más grande. Sí. O sea, todavía no lo es, depende de dónde vivas. Es decir, a un señor que vive en Pontevedra, pues no le va a parecer que eso es así. A una persona, un señor que viva en mi barrio, sí le va a parecer que sí. Entonces, yo veo que es un problema a futuro muy grande. Hay 2,5 millones de musulmanes en España, estamos hablando de un 5%, que seguramente sea más. Tienen más hijos, no paran de venir. O sea, es un hecho que van a terminar siendo, si no hacemos algo, mayoría. Yo doy por hecho que vamos a hacer algo antes y no va a pasar, pero eso va a pasar. Hay gente que me dice, no, eso es una teoría de la conspiración de la extrema derecha. Vale. Yo también lo pensaba. Hasta que un día un tío que es de la Mezquita, de allí, de Leganés, me crucé con él y con otro, es uno de los jóvenes, de los que lo está llevando. Además, tiene un podcast. Y me dijo que, bueno, que tenía que llevarme bien con el Islam y que el Frente Obrero debería reunirse con los de la Mezquita y yo, antes la muerte. pero me decía eso porque, claro, que juntos podíamos hacer que la gente que está lumpenizada, típicos marroquíes lumpenos que están todo el día robando, claro, porque eso es algo que viene de su cultura, pero claro, un musulmán rigorista los ve como lo peor que pueda haber. Uh-huh. Y me decía que eso, que teníamos que hacer que volvieran a leer los chavales y que nosotros hacíamos acción social y que en el Islam también había eso y que había que ser inteligente y así a futuro, ¿no? Que el Frente Obrero, digo, sí, todos son muertos y como en Irán y desaparecidos. Pero yo cuando hablaba con él me dijo, además, Roberto, es que tú ten en cuenta que aquí hay democracia, ¿no? Es un hecho que ya estamos aquí y ya no nos vamos a ir. Y es un hecho que vamos a terminar siendo más porque tenemos más hijos y no paramos de venir. Me lo dijo así tal cual, ¿eh? Sí. Así que os tenéis que adaptar. Y estaba yo, ¿qué? Y yo le dije, bueno, dice, porque claro, si lo hacemos pacíficamente, y yo, claro, es que a ellos les conviene que sea pacíficamente. Claro. A nosotros nos conviene que se arregle cuanto antes, sea pacífico o no. Sí. Y yo le dije, bueno, de todas maneras, para que veas el integrismo de esta gente, cuando esa lucha pacífica que tú dices, de todas maneras, claro, eso que dices tú, a lo mejor no ganas, porque yo voy a luchar todo lo que pueda para que vuestras hijas no sean musulmanas. Y te das así, para atrás, en plan, los dos que estaban, en plan de, ¿cómo? ¿Qué acaba de decir? Y yo, hombre, si es lucha pacífica, es lucha pacífica para todo, ¿no? Sí. Y se quedó así y me dijo, nuestro enemigo es el liberalismo. Y claro, yo siempre digo que el liberalismo es el germen de todos los males. Lo siempre peor, lo digo, ¿no? Siempre lo digo. Yo ya te dije que el germen de lo malo es un hijo entre el comunismo y el liberalismo, un hijo de este tipo de fialtes. Que te sale mal. Que ha salido todo muy mal. Pero, por ejemplo, claro, él decía, es que el Islam también está bajo el asedio del liberalismo. Y se refería a lo woke. Sí, claro, es verdad, también lo está. Sí. Y de hecho, la lumpenización que tienen aquí es porque en parte se impone esa cultura del desarraigo y terminan siendo, como son gente que viene de contextos violentos, etcétera, terminan siendo distinto que el típico chico que no sabe si es chico o chica. Es distinto, estos se dedican a hacer otras cosas, pero es fruto de ese desarraigo. Y cuando yo le dije eso, le explotó la cabeza, en plan de, ¿cómo que mi hija no va a ser? Y dijo, ya veremos quién gana. Se puso a ver, ya veremos quién gana esa lucha. Y yo pensando, sí, ya veremos. No va a ser como tú crees. Pero eso no es la extrema derecha. Es un musulmán rigorista. Uh-huh. No es la extrema derecha. Y luego el problema de esta gente... Mira, hace poco se ha hecho 20 años del último libro de Oriana Fallaci, una persona a la que admiro profundamente, a pesar de que era furibunda anticomunista, pero al principio no. Pero yo entiendo su evolución fue por Togliatti, por toda esa gente que había allí, que eran como los Yolanda Díaz de turno de la época. Y ves todo lo que le hicieron y se te enternece el corazón. O sea, ojalá haber estado... Es que yo hubiera ido con ella a todos los sitios, con un palo, en plan de, vamos, Oriana, por aquí, ahora por aquí. Y hubiera estado todo el rato con ella, porque hizo una gran labor, una gran labor divulgativa, y de hecho yo creo que hay que recuperar su obra. Yo lo estoy promoviendo ahora, estoy haciendo que mucha gente que jamás tocaré un libro de ella los esté cogiendo, porque me parece hay cosas que no me gustan de ella. Era muy sionista, era muy anticomunista, o sea, tenía cosas que a mí no me gustan, pero lo que me ha cambiado a mí de hace tiempo el pensamiento ahora, eso yo creo que es lo más importante de mi evolución,
que yo ahora aprendo con cualquier cosa que para mí tenga interés. Es decir, me da igual que sea fascista, que sea liberal, que sea... O sea, incluso leyendo a los islamistas aprendo. Aunque sea para ir en contra de ellos, pero aprendo. Entonces, soy como una esponja. Antes no, antes yo estaba con... marxismo, no puedo leer nada más. Iba a leer así, no, eso no es lo que... Sí. Es todo erróneo. Y aprendí a no ser tan sectario y, independientemente de que yo sí soy marxista, solo hay manera en el sentido que hay gente que se ha dicho su manera, ya, pero es que yo creo que la gente tiene que desarrollar su pensamiento y tiene que desarrollar sus capacidades y creo que restringirte solo a algo lo que hace es limitar tu crecimiento. Y yo de Elena Farachi he aprendido mucho. A la hora de enfocar, se me han ocurrido ideas muy buenas. Ella era de la resistencia antifascista de verdad, de matar nazis. Sí. Y ella vio como esta izquierda es precisamente la que más le hizo la guerra, ¿no? Y yo me siento un poco identificado porque ahí me atacan de todos los sitios, pero yo los ataques más furibundos... Los tíos de la izquierda. Los tengo incluso más que de los islamistas, que yo he tenido... Incluso este año ya he tenido una pelea. El año pasado tuve 2, porque me atacan. Eso es la izquierda, que está como fusionándose con esto, pero tú luego ves las organizaciones de la izquierda radical, yo vengo de la izquierda más radical. Sí. Son todo blancos. Es decir, a lo mejor hay alguno que no, pero tú ves sus cosas... Y que se ha salido una organización hace poco que viene de ser una sucursal de una escisión de las juventudes de Bildu y todo esto, y son como la nueva ETA políticamente, ¿vale? Esta gente que van ahí en plan, ¿no? Sí, estamos en un campo de fútbol hablando de tal. Esa gente luego defiende esto, pero si tú te fijas, les ves, son todos niños blancos, que no están ni en edad de trabajar. Y esa es la realidad. Y yo cuando estaba ahí, digo, no, eso es la derecha, que no sé qué. Y luego lo ves un poco desde fuera y dices, bueno, a lo mejor un poco sí. Pero claro, según vaya habiendo más inmigración, según vaya habiendo más islam, esa gente no va a esas organizaciones. O sea, es que ellas se están disolviendo a sí mismas. O sea, al disolver la identidad de lo que tenemos aquí en España, ellos mismos van a acabar, pues como en Estados Unidos, un tío raro que hace cosas en Internet. Sí. Y eso es la evolución de la izquierda. A mí la gente me dice, oh, eres un traidor, que no sé qué. No soy traidor. Para mí, yo estaba engañado ahí. Para mí los traidores son ellos. A mí me dice mucha gente, has renunciado a la lucha de clases, ¿no? Por ejemplo. Ya, pero es que la lucha de clases para mí es defender y luchar por los intereses de los trabajadores. Tanto defender lo que hay como en adelante. ¿Cuáles son los problemas de los trabajadores ahora? Mira, yo me centro en que no haya degradación en los barrios obreros. En la corrupción política se quedan el dinero en vez de invertirlo donde tienen que invertirlo. En el tema de los impuestos, porque claro, esto que voy a decir va a sonar muy mal, pero a mí me suena muy bien y a los trabajadores, a la gente que trabaja también le va a sonar bien. Yo estoy de acuerdo en pagar impuestos, pero los impuestos tienen que ser limitados porque si no la gente se ahoga, sobre todo la gente más humilde, y la gente más humilde no es la que vive solo por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, hay gente que trabaja, que puede ganar 2.000, 2.000 y pico euros, esa gente la están sajando la vida. Y si tienes familia con 2.000, 2.000 y pico euros y tienes 2 hijos, ya te digo yo que rico no eres. Entonces, con los autónomos, primero, pagar por trabajar. Las cuotas que se están haciendo. Segundo, el porcentaje. Es decir, una persona en cuanto gana más de 1.700 euros ya empieza a pagar de más de lo que se pagaba antes. Sí. Entonces, si tú estás manteniendo a toda tu familia, es que luego la gente no tiene hijos, pero como no pueden, es imposible. No, es que vamos a grabar las grandes fortunas. ¿Cuáles? A mí me gustaría que sacaran una lista. A mí me parece fenomenal. Habría que tomar medidas para que no se fuguen, es decir, para que no se vayan fuera, que se podrían tomar. Es decir, si hubiera un gobierno con gente de verdad que dijera, es que si te sales, ya no vendes aquí. Entonces, pues vendrán otras empresas y tendrán que pagar aquí. Pero la cuestión es que las grandes empresas lo que hacen es irse a pagar fuera. ¿Por qué? Porque son condiciones leoninas, entonces se van fuera. Pero son condiciones leoninas que no puedes forzar, o como se está haciendo ahora, no puedes forzar a que se queden aquí. Entonces se van. Entonces, ¿quién paga esa carga de impuestos? Los trabajadores, porque los autónomos, aunque a la izquierda los ve como si fueran Rockefeller y sus amigos, los autónomos son trabajadores. Porque una cosa es obrero, que es la posición que tiene frente a los medios de producción, y otra cosa es trabajador. Trabajador es el que trabaja. Sí. Y si tú eres el que trabaja, y la mayoría de los autónomos ni siquiera tienen empleados, no te pueden dibujar como un explotador o como un terrible. A los autónomos es que son, somos, porque yo soy autónomo también, la esclavitud asalariada nueva. O sea, es el siguiente grado, ¿no? ¿Te pones malo? No puedes, no tienes nada. Claro. Tienes que ir a trabajar igual porque eres autónomo. Es como han retorcido el control, ¿no? Sí. Y nosotros
para nosotros es una de las causas más importantes, luchar, por ejemplo, por los derechos de los autónomos. Y la gente nos llama fachas. Sí, eso lo tenía también para preguntarte, porque La gente nos llama ahora fachas. también defendéis no solo al obrero, sino al trabajador, al autónomo. A los dos, sí. Incluso frente a la gran empresa, a la pequeña empresa también hay que defenderla. Porque mi enemigo, y esto, no, es que es un explotador. Vale, muy bien. Una empresa, imagínate, 10 empleados, 15, menos de 50, vale. Ese tío, aunque haya que apretarlo a nivel sindical, lo que sea, los derechos, vale, muy bien. Ese tío, que además en la mayoría de los casos también trabaja, ¿ese es mi enemigo o es el de una macroempresa que son los que nos imponen? La dictadura, lo políticamente correcto. Los que financian a los partidos que nos están subyugando. Los que tienen fábricas de esclavos en la India. ¿Quién es mi enemigo? ¿Quién es el explotador? ¿Quién es el que nos está oprimiendo? Yo siempre pongo el ejemplo de Manolo, el de la ferretería, que existe de verdad, que tiene 2 empleados. Mi enemigo es Manolo, el de la ferretería, que cada vez que paso por al lado me dice, dale caña a esta gente. ¿Ese es mi enemigo y tengo que atacarle? ¿O es esa gran empresa que en el ámbito de la derecha hablan de empresas woke, de no sé qué, pero no deja de ser la gran empresa? Que es con intereses extranjeros, que no es empresa de aquí. ¿Quién es mi enemigo? Pero es complicado porque ¿en qué punto de ganancias pones a la gran empresa como diferente de una Pues yo empresa? cuando cotizan fuera, tienen miles de empleados y se dedican a lo que se dedican, pues sinceramente para mí es una gran empresa. Pero la mayoría de las empresas aquí tienen menos de 50 empleados. Incluso aunque fueran más, es que no es lo mismo. O sea, es que esto de ir contra todos me parece absurdo. Yo creo que la empresa pequeña hay que fomentarla ahora mismo en comparación de estas empresas de fuera que lo que quieren es todo automático y basura. Y consume basura. Porque yo tengo que ser pragmático. Es decir, yo si me pones a preguntar, como en los debates con Rayo, en tu sociedad ideal, pues en mi sociedad ideal sería diferente. Pero en lo que tengo ahora es esto. Y yo creo que los autónomos, y yo me incluyo porque yo también lo soy, creo que es una batalla que hay que dar porque la izquierda los ha abandonado. Y la izquierda ha abandonado a los obreros también. A los obreros de mono, cada vez hay menos, están abandonados. Y cuando Sánchez va a un sitio son los que la abuchean. Pero es normal. ¿Por qué? Porque le ha abandonado todos sus intereses. Los barrios obreros se degradan, son sustituidos, violencia, las mujeres no pueden ni salir a la calle. Esos son los problemas que tienen los trabajadores. Ahora, yo cuando voy a hablar con Manolo de la ferretería y hablo con él de los problemas del día a día no llego a final de mes. Los impuestos, los políticos, el convenio. Está esto que no parece España, mi hija no puede salir a la calle porque la violan y a mi hijo la han robado. Es que eso son los problemas que tiene un trabajador. No, es que los baños no inclusivos, no es que vamos a feminizar la administración, eso no le importa a nadie. Pero a las mujeres, si tú vas a un barrio obrero y preguntas a las mujeres por su día a día y le preguntas por esto, te van a decir, sí, como la Montero. Bueno, es que son así. Claro. Son así. Claro. Entonces, ¿quién ha traicionado la lucha de clases? ¿Quién ha traicionado a los obreros? ¿Quién ha traicionado a los revolucionarios? Yo que me estoy enfrentando a toda esta gente por defender lo que hemos defendido siempre, adaptándonos, o ellos que se han convertido en la izquierda caviar, que son gente que es la izquierda bogue. Yolanda, es que cuando van a los sitios, es que de hecho han estado en bogue, han salido en la portada. Sí, sale. Son como Carmen Lomana, pero el reverso tenebroso. y a mí me enfada porque no son gente real, no son gente... Sí. Por eso ya en los barrios obreros ya no pueden hacer nada. Es que el sistema ha evolucionado. O sea, ya no podemos verlo como obreros contra burgueses. Te quiero decir una cosa, y esto también me lincharán. Para mí es mucho más cercano un señor con 2 hijos, familia, conservador. Yo tengo más en común con ese hombre, ese hombre es menos sistémico que la izquierda woke. Es que un señor de derechas, típico señor de derechas, normal, tradicional, para mí es menos sistémico ahora mismo que la izquierda woke, porque la agenda de quién defiende cada uno. Pues es que están defendiendo a la gran empresa. La gran empresa estadounidense defiende, o sea, el CEO de una empresa estadounidense te defiende lo mismo que Yolanda Díaz. Lo mismo. Entonces, han dado la vuelta, es decir, se han convertido en lo que juraron combatir, es así. Claro, porque al final el sistema termina absorbiendo todas las luchas y las convierte también en productos de marketing, porque es inevitable. Entonces, claro, la izquierda se ha convertido en una moda porque tiene esta superioridad moral, que ahora en vez de exhibir un Ferrari o un abrigo de plumas, exhibes que eres de izquierdas, y exhibes que besas a Samantha Hudson y exhibes que eres súper transgresor, ¿no? Entonces, hay una unión entre gran corporación y no todas, porque
Hay algunas que sí que se enfrentan entre ellas porque al final el poder no es un bloque tampoco. No, y que hay competencia entre ellas. Claro, hay competencia con la unión de la política y bueno, aquí tenemos un tinglado montado que es muy complicado decir dónde está el enemigo exactamente. Porque luego uno mismo a veces también es cómplice. Porque uno mismo se ve que está haciendo las cosas que el sistema le está metiendo todo el rato en la cabeza y dice, joder. Son como modas. O sea, son dogmas de fe, pero te los meten como modas. Y la moda de ser de izquierda tiene un pack. Yo, por ejemplo, cuando empecé con el tema de la inmigración en el Islam, me decían, Roberto, no puedes hablar de esto. Eso me decía gente y yo, ¿qué? No puedes, porque si somos tal, la posición con esto es esto. Y es como, el evangelio es otra. Sí. Claro, y es como, entonces no analizas las condiciones de ahora. Claro. Y ese es el problema. Luego hay gente negacionista. O sea, yo conocí unas chicas que las habían robado e intentado abusar de ellas varias veces. Y siempre eran los mismos, siempre, todo el rato los mismos, ¿no? Sí. No las mismas personas, del mismo contexto. Y yo ahí no veía una coincidencia. Y ya la fue pasando más y al final dijo, bueno, a lo mejor sí que hay una coincidencia. Bueno. Pero claro, es que hay gente que parece que no quiere salir de su etiqueta hasta que llega un momento en que ya, yo lo llamo la hostia de realidad, que ya dices, vale, ya está aquí. Sí, yo creo que estamos en ese punto de decir, a ver, hasta dónde tiene que llegar la hostia, porque mira, te voy a leer algunas noticias de estas semanas que digo yo, bueno, si con esto no es suficiente, a ver, que hay que esperar. Moncloa sitúa la inmigración ilegal entre las tres principales amenazas que hay ahora mismo en España. Solo le superan la desinformación y un ciberespacio vulnerable. O sea, te están diciendo por un lado que la inmigración ilegal es una de las amenazas, pero luego al mismo tiempo te están diciendo, cuidado con la desinformación que se referirá a las personas que hablamos de que el Islam es una amenaza. O sea, que... Mientras quieren regular a 500.000 ahora, todos los grupos políticos. Sí, ahí llega la siguiente. El Congreso aprueba regularizar a más de 500.000 de inmigrantes ilegales. Luego tenemos Mohamed VI indulta a más de 2.000 personas, entre ellos condenados por terrorismo y extremismo. Y más de 17.000 ilegales han llegado a las costas de España lo que va de año. Hombre, es que son esos los que vienen, ya te lo digo. Sí. Y es que hay un problema grave, porque tú, por informar, te meten delitos. O sea, ya no solo la censura de te tiran vídeos, te tiran al canal, te presionan, amenazas de muerte, solo las tengo denunciadas, agresiones literales. O sea, ¿a ti te han llegado a agredir? Sí, yo me he peleado varias veces, sí. Madre mía. Yo me he peleado una este año y 2 el anterior. Pero porque esta gente se caracteriza sobre todo por la intransigencia. O sea, yo, por ejemplo, tuve historia con unos en el gimnasio, ¿vale? Estuve ahí discutiendo, con eso no me pegué. Estuve ahí discutiendo con ellos, ¿no? Porque me vinieron a que si el velo, que si tú a mi madre le vas a decir que se tiene que quitar el velo. Y yo, bueno, yo no estoy en el gobierno, pero si estuviera, lo haría. Y el tío así, ¡wow! Bueno, y se fueron y vinieron luego a amenazarme otros. Y cuando estaba hablando con uno, me empezó ahí con su tal, y le digo, ya, pero es que si hay que respetar, tú también tienes que respetar lo que digo yo. Y me dice, ¿el qué? Se lo dije y me dijo, no, eso es inadmisible. Y le dije, bueno, pues si eso es inadmisible, vete del país, tú no eres de aquí. Y me dijo, ¿qué? Eso es racismo, porque aquí cogemos todos. Y lo que he dicho yo del velo, no, eso no. Y yo, entonces es una dictadura que me quieres imponer tú cuando ni siquiera eres de aquí. Pero además Y así, dije, largo de aquí, le eché. Pues sí. No puede ser. Pero es que además tiene gracia porque dice, ¿le vas a decir tú a mi madre que se quite el velo? Pues tú le estás diciendo a tu madre que se lo ponga. Porque a las mujeres se están poniendo el velo obligadas por los hombres. Bueno, obligadas por la cultura. Es que cuando la gente dice, no, es libre. Y salen las mujeres, sí, es libre, y está el marido al lado. Así. Sí. Como, mira, en una familia, yo vivo en un barrio donde hay mayoría de gente, aunque según las estadísticas solo hay un 20 y pico %, es mentira. Solo hay que darse una vuelta y solo hay ancianos, yo y Manolo y ellos, no hay más en mi barrio. Y de verdad que esta gente, las familias musulmanas rigoristas, es decir, las más conservadoras, que tienen a la gente con correa. O sea, es que no tienen ninguna libertad de nada. Es que te voy a decir más. Nosotros hay en un sitio, no voy a decir en cuál, que hay una chica que es marroquí que viene con nosotros. Y es una chica que está saliendo de ahí. Pero claro, lo tiene que hacer poco a poco porque es complicado. Y es una chica que la pillaron un día, otros marroquíes, fumando y sin velo, por ahí, por la calle. ¿Sabes lo que hicieron esos chicos? Fueron a chivarse a sus padres y la ataron en corto porque se chivaban los otros. Y la chica tiene que ir disfrazada porque como no vaya como uno solo lo vea, de la comunidad se va a chivar y luego en casa saber lo que le hacen. Claro. O sea, esas son las familias musulmanas rigoristas. Habrá gente que diga, no, yo conozco un caso, no me importa. No me importa. De hecho, mira, yo me llevo muy bien en lo personal con él y tengo debates pendientes. Pero, por ejemplo, con Rubén Gisbert,
me empezó a decir que me dijo, es que ¿cómo te lo tomas? En plan que me lo tomé a mal, ¿no? Y es que sí me lo tomo mal, porque para mí es la desaparición del país. O sea, es que con esta gente no hay democracia. O sea, la democracia formal, si esta gente llega, no existe la democracia formal. O sea, no existe ya, pero es que no va a existir nunca, porque esta gente va a implantar otra cosa, ¿no? Sí. Y yo hice un vídeo y me puse un comentario de, comparar como si la inmigración, o sea, como si estuvieran relacionados. Y como, evidentemente están relacionados. Es que hasta el yihadismo está relacionado. Si el porcentaje de gente de esos contextos es mucho más grande, tienen más caldo de cultivo para sacar gente. Y curiosamente, mientras más hay, luego más gente en este tipo de organizaciones hay. O sea, es una cuestión que tiene una relación directa que cualquier persona puede entender si no está atada en corto. Sí. Y Rubén me puso un comentario, o decir desde el respeto, desde el colegueo, pero me puso un comentario diciendo como afeándome, ¿no? Como una persona como tú, y ahora como, mira, me paso la vida con esto, estudiando, me paso la vida peleando con ellos, no me vas a decir esto. Sí. Y empezamos ahí el rifirrafe y me dijo, venga, pues debatimos, ¿no? Y la cosa que me dijo, era que él tenía un amigo musulmán y no sé qué, ¿no? Era, mis amigos musulmanes, ellos me dan igual. Es que esto me lo dice mucha gente, ¿no? Es que mi prima está con un nepalí, mi prima, me da igual tu prima, me da igual tu amigo, me da igual. A mí lo que me importa es el problema general que se crea. Siempre hay excepciones, siempre hay gente buena y gente mala en todos los sitios, pero tú vas a las estadísticas de criminalidad, vas a determinadas cuestiones que se ven esos choques culturales y hay una realidad. Y si tú te has querido echar un novio o una novia de Pakistán, felicidades por ti. Que te vaya muy bien y tengas 14 hijos. No tengo ningún problema. Pero la cuestión es que yo como sociedad tengo que enfocarlo más allá de no sé quién es mi amigo. Y a mí me molesta mucho esto, porque mucha gente me lo hace. Ya. No, pues yo tengo un amigo, me da igual tu amigo. Ya. Es una evidencia anecdótica. Sí. Me importa lo general, lo que nos afecta a todos. Y el Islam para mí, en este país, bueno, en general, pero en este país, en la implantación del Islam aquí, me parece como un cáncer. Un cáncer que va avanzando y nos va a consumir. Y el cáncer lo que hay que hacer es extirparlo. Y hay que tomar medidas. La gente dice, no, es que confundes musulmán con islamista. No, no confundo nada. Tengo muy claro lo que es un islamista, que es los que implantan el Islam político, y tengo muy claro lo que es un musulmán. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de musulmanes suelen ser muy rigoristas. Y si tú eres rigorista con el Islam, tú tienes que pretender, y me lo decía el chico este de la mezquita, aunque sea de forma pacífica y como tal, tú tienes que pretender que el Islam rija la sociedad en la que vives. Y eso es una realidad. Y es que eso... no, es que yo no soy islamista, sí, pero luego cuando pasen estos procesos, ¿tú qué vas a decir? ¿Vas a defender la libertad de culto? No, vas a defender que seamos ciudadanos de segunda. Los cristianos y ya los ateos ni te cuento. Bueno, ya. Sí, porque yo en Londres... O sea, es que esto ha pasado ya en otros países, o está pasando en otros países como para que sigamos con estos debates tan tontos. Yo en Londres convivía con... Bueno, mi compañera de piso tenía un novio musulmán. Entonces, conozco a muchos allí, he estado en zona no-go, o sea, he visto por las farolas pegatinas de zona gobernada por la Sharia. Y como pasarás por ahí en minifalda o con botellas de vino o de alcohol, te decían cosas. Ahora es que habría que mandar al ejército, ¿verdad? Es que yo alucino, de verdad, con la ceguera que hay con este tema, porque es como, es que no hace falta que sea islamista. Es que no, los musulmanes rigoristas son así, son una mayoría. En general, pues tienen unas creencias y están en un momento de mentalidad y en un estado civilizatorio que es muy inferior, y siento decirlo así, pero la verdad. O sea, por eso vienen aquí y no al revés. Exactamente. Entonces, que esto no significa que no los haya maravillosas personas. Sí. O sea, yo recuerdo un amigo de la escuela que el pobre muchacho era gay y había tenido que huir de su propia familia. Entonces, sí, es una maravillosa persona. Y precisamente gente como él dicen, por favor, no convirtáis esto en aquello de lo que estoy huyendo. No, yo conozco gente fabulosa, claro, porque es que yo vivo con ellos. Yeah. Yo conozco gente fabulosa y gente que renuncia al tema religioso y que hace vida. Pero esa es la gente más perseguida y más apestada. Entonces es que el Islam es un problema y yo voy a decir otra cosa. A mí hay gente que me critica, están a punto de dejar de apoyar el laicismo de la izquierda, que me lo dicen a mí mucho, ¿no? El laicismo jacobí. Ya, pero es que la situación que tenemos ahora no es la misma que había antes. O sea, hay un problema grave de supervivencia en el tiempo. Entonces, yo creo que cada uno puede vivir la fe que quiera personalmente, pero esto de mezquitas, financiación externa, o sea, yo creo que hay que ponerle coto al Islam. Yo sí lo pienso. Sí. Y la gente va a decir, ¿entonces no es libertad de culto? Bueno, pues me da igual. Yo creo en el futuro de mi país y que a nuestras hijas no las hagan ir
con una alfombra alrededor. Claro. Y me da igual lo que me digan, que me llamen fascista, que me llaman de todo. Ya, imagino. Y tengo muchas amenazas de muerte, las denuncié, y la Brigada de Información me dijo que sí que veía índice de peligrosidad. Y de hecho nos dijo el hombre, nos cogió así luego después, en plan de, vete un segundo, y me dijo que me cambiara de barrio. O sea, esa fue la solución que me dieron. Que te vayas tú. Que me vaya yo. Entonces, bueno, yo el día que tenga hijos y demás, me iré de allí porque no quiero que se críen en musulmania. Ya. Pero yo hasta entonces, de allí no me voy. Tú vas a ir. No, yo no me voy de allí. De hecho, yo noto mucho rechazo por ellos y noto mucho apoyo en la gente de siempre y en los latinos. Claro. Porque además me jalean, ¿eh? O sea, me jalean de tienes que seguir, sigue con esto, es una vergüenza, yo no quiero vivir en Marruecos y no me hubiera ido a Marruecos. O sea, eso me lo dicen mucho. Porque claro, la gente piensa que a mí la gente me hace el espantapájaros de como que yo odio a los inmigrantes. Yo odio el modelo migratorio que tenemos. No me gusta el Islam, por lo tanto, creo que habría que restringir todo bueno, en general hay que restringir el tema migratorio, pero el tema de los contextos islámicos especialmente, creo que hay gente que está aquí que no debería de estar y debería haber políticas de remigración, es decir, de vuelta ordenada a sus países. Pero la inmigración siempre ha existido. La cuestión es la masividad, ese es el problema. Y el problema también de que se regalan nacionalidades. Es decir, si tú no eres hijo de españoles y no tienes la cultura de aquí, yo creo que si se le da a alguien debería ser algo extraordinario, no 200.000 al año. Porque 200.000 al año durante 20 años, esto ya no es España, es otro país. Y yo es un poco lo que defiendo en mi libro. Y yo no criminalizo al inmigrante. Y además hay que tener en cuenta que la inmigración no es algo monolítico. Es decir, cuando nosotros vemos los portavoces racializados y todo esto, que dan vergüenza ajena, la mayoría de los inmigrantes no se sienten representados con eso y aparte no todas las comunidades son iguales. Yo, por ejemplo, he notado muchísimo aprecio y apoyo en gente, por ejemplo, del este de Europa, cruzada contra el Islam, yo sé. literalmente, y mucho apoyo en la gente hispanoamericana. Es que yo no he venido aquí a que esto se convierta en Marruecos porque si no me voy. Claro. Y de hecho el INE, por ejemplo, la proyección que hace de los años de dónde va a venir la gente de aquí a unos años, la gente va a dejar de venir de Hispanoamérica porque ¿para qué van a venir? Van a irse a otros. Y van a empezar a venir, y además lo pone gente de Ruanda, más de Senegal, ese tipo de gente que viven en el salvaje oeste. Sí. Y nuestra sociedad ahora mismo es una sociedad muy blandengue y no está preparada para confrontar con esta gente que ellos creen, ¿no? Y la gente que dice, no, que tiene una cultura muy fuerte y son superiores. Hay gente que lo dice, son superiores a nosotros y ya se van a imponer. No es verdad. De hecho, mira sus países. Pueden ser superiores en la violencia cotidiana de que saco un machete y hago no sé qué. Pero la violencia no solo existe ese tipo de violencia. Es decir, hay otras formas de organizarse y otras formas de hacer las cosas planificadas, organizadas, dirigidas desde el Estado, que son capaces de pasar por encima de esta gente, pues como hizo Bukele en El Salvador con las pandillas. Vale, es como una guerra, porque hay un estado de excepción. Claro. Pero ha pasado por encima de ellos. Y yo creo que aquí podemos pasar por encima de los delincuentes. Y no hablo de los inmigrantes, sino de los delincuentes. Pero esos barrios creo que tienen que tener un control férreo. Y en los barrios donde, por ejemplo, lo que dices tú de aquí y tal, yo creo que habría que entrar, detener a centenares de personas, deportarles y dar una imagen fuerte de país de que aquí no admitimos tonterías. Porque si no nos vamos a como en Francia, que hace nada vino otro atentado islamista. Es que ¿sabes lo que creo? Que toda esta gente woke lo que se piensa es que como ellos no quieren los trabajos que quieren que hagan los inmigrantes, que es lo que decía, no me acuerdo, Rosa Villacastín, que puso un tuit lamentable. Hizo un tuit muy racista. Lamentable, lo más racista. Un inmigrante solo puede limpiar el culo a los viejos. Pues entonces, que sois unos racistas, que no queréis inmigrantes, entonces ¿quién os va a limpiar el culo? Yo me quedé, dije, no puedo creer lo que acabo de leer. Sobre esto, mira. Pero creo que se han confiado diciendo, no, mira, estos van a venir aquí a ser nuestros esclavos. Eso no es verdad. Y nosotros los vamos a controlar con todo este rollo woke. Y yo creo que precisamente por ese narcisismo, por ese creerse que pueden controlar esto, no son conscientes de realmente lo que están trayendo. Mira, yo te quiero decir una cosa. En los 90, ¿vale? No por irnos antes. En los 90, esto empieza en el 97. O sea, del 90 al 2000, que eso se hace nada, prácticamente no había inmigrantes en comparación de ahora. Sí. Empiezan a venir en el 97. En el 97 había gente trabajando en el campo, sí. Había gente en oficios, sí. Había gente haciendo carreteras, sí. Había albañiles, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que se pagaba. Se pagaba. Lo que pasa es que se ha intentado optimizar para bajar salarios, para enriquecerse más los empresarios, porque las patronales son igual que la izquierda, apoyan la regulación masiva. Es otro problema que deberían de pensar, de que con el tiempo al final es que le van a sustituir a ellos también. Y parece que no se dan cuenta. Entonces, por eso, yo, por ejemplo, soy muy diferente al análisis de Vox, porque para mí es un análisis de clase. Es decir, aquí lo que ha fomentado esto es
es el dinero. ¿Tú crees que es solo eso? No, son muchas más Pues, cosas, es multifactorial. tú pero date cuenta que uno de ellos es antes- ese, ¿eh? Uno de ellos es ese. Antes un estudiante decía, me voy a meter aunque sea camarero, voy a estar... Y ahora es, no, yo tengo que trabajar en mi profesión, que es Pero asistente de moda, yo de creo lo que se sea. promueve que sea así también. Y también la hostelería ahora, antes es un oficio, típico camarero de toda la vida que Sí. se retiraba siendo camarero, porque tiene unas condiciones, y ahora yo trabajo en la hostelería, las condiciones son infrahumanas. ¿Por qué? Porque meten a gente que no tiene otra cosa, le pagan Claro. 2 duros en negro y ya está. Claro, es por una eso- pescadilla que se muerde la por cola. eso digo que yo creo y que es una aparte cosa- es multifactorial, no solo es eso. O sea, Sí, la sí. gente viene aquí por otros intereses también. Pero lo que quiero decir es que esto es un asunto importante por el que se promueve esto, y es una pescadilla que se muerde la cola, porque además vienen más necesitas. Ya. Y entonces, al final lo que hay se produce es una sustitución étnica. ¿Por qué? Y la gente dice, no, esto es una teoría de la conspiración. 1997, ¿cuántos inmigrantes e hijos de inmigrantes había? Muy pocos. Ujú. ¿Cuántos hay ahora? ¿Cuántos va a haber el próximo año? ¿Cuántos va a haber el siguiente? O sea, porque hay proyecciones, hasta 2070 hechas. Sí. O sea, es que No, con los datos que tenemos. no es una cuestión de conspiración, es una cuestión de que lo tienes delante. Entonces solo hay que ir a verlo. Y el problema va a pasar. Y antes de que eso pase, va a pasar como en Francia. Constantemente atentados, mujeres asesinadas. Tenemos violadas. otra de las noticias. El Estado Islámico ha amenazado con atentar en los partidos de final de Champions. Sí. Y el otro día apuñalaron a gente, que abatieron a la policía del tío, lo cual yo me alegré mucho, que había gente diciendo, no tenían que haberla abatido, solo tenía cuchillos. Sí, en Francia, ¿no? Solo tenía cuchillos, Francia. ¿no? Pues ala, fuera. Sí, y han dejado a una chica en coma también porque estaba vistiendo como una occidental, o sea Sí. que a una de... Para que luego Ahora digan, no, la son integración. Esto Fíjate, es la integración. es que no las dejan, las tienen encarceladas en Mira, sus casas. Farachi decía una cosa que yo lo estoy empezando a decir ahora, que es, estamos en guerra, pero nosotros no lo sabemos. Ellos sí. Entonces ellos van creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo, y hay redes muy estructuradas y financiadas por el extranjero dentro de estas comunidades. No toda la comunidad es así, pero sí es verdad que están esas redes, son los que tienen el dinero. Ujú. Y van a más, a más, a más, y al final vamos a ser Eurabia. De hecho, el término Eurabia no es de la extrema derecha, es de una revista de ellos. Ah, sí. Es de una revista de ellos. Y luego la gente cogió el nombre, pero en plan, es que esto es lo que quieren hacer. No es de la extrema derecha, no, empezó con ellos. Ya. Entonces ellos quieren Eurabia. Pero es que llevan desde que en el 711 pasan a la península, llevan queriendo conseguir la Europa islámica. Y es que sus culturas no son más desarrolladas que la nuestra. Hay un mito ahora de que todo lo que hacen todo lo que hay, de que se ha desarrollado, todo ha sido en realidad un musulmán y lo ha copiado un cristiano. No, no, que es así. De Ya, hecho, ya. incluso, por ejemplo, dicen, no, es que los logros de Averroes, no sé quién copia a Averroes y por eso los cristianos. Decir que los logros de Averroes son del Islam es como decir que los de Galileo son de la Inquisición. Porque es lo mismo, que le persiguieron y le hicieron la vida imposible. Y ellos precisamente, aquí en Al-Ándalus, en ese florecimiento que hubo, ellos mismos fueron los que llegaron, almorávides, almohades, benemerines, y lo que hacían era justiciar a todos porque eran unos degenerados y poner la ortodoxia. Esa es la historia del Islam. Continuas, pues son sectas, continuas sectas que se enfrentan unos a otros para ver quién es más rigorista y al final se termina imponiendo la peor de todas. Y luego sale otra peor todavía. Y así hemos ido evolucionando. Y hay mucho complejo. El otro día Enrique Santiago dijo que la mezquita de Córdoba, que se la habíamos robado a los musulmanes, ¿no? Sí. Y hay mucha gente en Marruecos que hace vídeos de, mira, esto es nuestro, ¿cómo se nota que hemos estado aquí? Y es como, vale, sí, muy bien. Pero si nos vamos a Santa Sofía, a Constantinopla, a Estambul, también es así y no nos quieres devolver nada. Y luego hay otra cosa, que el Islam, cuando se expande, hay que tener en cuenta que la gente parece que no lo sabe. La religión que había en Siria era el cristianismo. La religión que había en Egipto, que todavía resisten algunos, era el cristianismo. La religión que había en el Magreb, era el cristianismo. Pero llegaron ellos con su fundamentalismo y sus guerras e impusieron otra cosa. Porque también la gente, no, es que aquí hubo una mezcla de culturas, se respetaba. Aquí había ciudadanos de primera y de segunda, y los de segunda tenían que pagar un impuesto para poder ser cristianos. Si tú blasfemabas, caías mártir porque te mataban. O sea, eso es lo que pasaba en Al-Ándalus. Es que Al-Ándalus también se ha mitificado. Hay un montón de historiadores de como, es la cultura de odiar a España. Pues a mí hay gente que me ha hecho vídeos, de hecho, historiadores, Sí. en plan de, respondiendo a las falacias. Y luego, claro, luego les pongo las pruebas una por una, incluso de lo que yo digo, lo que yo critico todo. O sea, yo no... Hay muchos hispanistas, por ejemplo, que niegan que se hizo nada mal en América. Es que para mí, todos estos procesos de civilizatorios, Sí. de llegar a un sitio y conquistar un sitio, son una conquista y a la vez son un descubrimiento. Y luego hay una mezcla, Claro. todos los imperios son
generadores y depredadores todos, unos más que otros, pero todos lo son. Exacto. Y yo critico muchas cosas que hizo España allí, pero porque lo entiendo en el contexto de la época en el que se hacían las cosas. Historia de la humanidad. Pero ellos así lo que hacen es coger todo eso, traerlo aquí, hacer presentismo e intentar rebuscar para negarlo. Por ejemplo, el concepto de reconquista. La reconquista ahora no existe. Está prohibido decir que hubo una reconquista. Dice, no, es que no hubo ningún reino visigodo que reconquistara, estuvieron aquí generaciones, ya eran de aquí. O sea, lo que ellos jamás dirían de América, por ejemplo, con los españoles, Sí. ellos aquí sí lo dicen con Al-Ándalus. Y a mí me enfada porque no hay una reconquista política en el sentido de un poder que le has quitado algo y ese poder lo recupera. Eso no lo hay. O sea, eso hay que admitirlo. Pero la religión que había con los visigodos y antes era la cristiana. La cultura que había, hispano-romana, era cristiana. Con los visigodos era cristiana. Ellos fueron primero arrianos y luego se hicieron católicos. O sea, era católica. Entonces ellos llegan e implantan lo suyo, los árabes. Y cuando se reconquista un espacio a nivel cultural y religioso. Y sí que hay una reconquista de ese espacio, que también es política porque es desplazar a los que estaban ahí. Entonces, el concepto de reconquista es innegable para mí. Y de hecho, se llama la reconquista continuamente, hay un montón de fuentes antiguas, de que no es una cosa que haya inventado Franco, como prácticamente dicen ahora. Porque Franco es como el San Benito, todo Sí, es Franco. sí, todo es Franco. Y no es cierto. Entonces, no hay que comprarle esos discursos de que todo lo bueno lo hacen ellos. Entonces, que ellos dicen que la ciencia avanza, según lo dice el Corán. O sea, un libro que está escrito para pastores de cabras y dromedarios en Arabia, y no estoy insultando a nadie porque es la verdad. No, ya. ¿Me estáis diciendo que eso va a desarrollar la ciencia hasta ahora y más allá? Es ridículo. Y lo de las culturas superiores, mira, el concepto de Occidente es verdad que es medieval. Pero el concepto de Occidente es heredero de la realidad en Occidente con los romanos. Por lo menos para mí. Esa cultura grecolatina, que es incluso anterior a los romanos, porque los romanos cogen esa cultura griega. Esa cultura grecolatina luego se fusiona con el cristianismo, con San Agustín, para el que no lo sepa, porque es que hay gente que se inventa las cosas. Y eso, toda esa cultura, viene de mucho antes de que existiera el Islam. O sea, cuando el Islam no era ni la religión en un pueblo de cabreros, el Imperio Romano era cristiano, que es el Imperio Romano. Es como uno de los mayores ejemplos de desarrollo de civilización, ¿no? Entonces es tan ridículo pretender que nosotros somos los perros infieles analfabetos que no nos lavamos y ellos son, los elegidos de Dios, es tan ridículo para mí. Y yo digo esto y me dicen racista, me dicen de todo. Pero es que esto es otra cosa que hay que entender. No es una cuestión, para mí las razas no existen, pero no es una cuestión de raza o de colores de piel. ¿Por qué? Porque musulmanes, lamentablemente, los hay de todos los colores. De hecho, hay mucha gente convirtiéndose ahora que se apellidan Peláez. Que eso ya pasa antiguamente, pero eso solución tiene. Pero la cuestión es que es un problema religioso y étnico. Porque a mí la gente me dice, no existe la cultura islámica en realidad, y luego hacen ciclos de cultura islámica. Es como el Instituto Árabe de aquí, y es como, vaya, no existe. La cuestión es que es verdad que el Islam en cada territorio se mezcla con la cultura que hay y la domina, pero todos tienen rasgos en común. Es decir, la ablación no se hace en todos sitios. Pero la situación de la mujer como una ciudadana de segunda sí está en todos los sitios. Es decir, hay cosas que son transversales a todos los países. Y eso sí es esa cultura islámica que se aplica de determinadas maneras, pero es innegable que existe. O sea, no lo mismo un marroquí que un sirio a nivel cultural. O sea, es obvio, no tiene nada que ver. Pero en lo islámico sí, porque tienen una base en común. Incluso las distintas sectas del Islam tienen una base en común. Y decir que no, pues yo creo que es negar la realidad y caer en este discurso buenrollista que solo nos lleva a que al final nosotros terminemos siendo un país subdesarrollado. Porque claro, si tan superiores son, ¿por qué en Marsella, por ejemplo, que son las zonas no son de ellos? ¿Por qué Marsella es un estercolero? Y la gente no quiere ni ir y la gente que está allí se quiere ir de allí. Coño, pero si Marsella era un sitio fabuloso. ¿Dónde está su superioridad? O sea, claro, tú lo has dicho antes como... No, yo quiero decir que nosotros... Es que por supuestísimo. Sí, o sea, sí. Por supuesto que tenemos más desarrollo. De hecho, mira, el tema del colonialismo, ¿no? Todo el mundo a la izquierda pone la excusa del colonialismo. Vale. Yo estoy en contra del colonialismo, estoy en contra del imperialismo, condeno lo que se hizo en África. Muy bien, hasta ahí todo muy bien. Pero ¿y por qué nosotros, no sé cuántos años después, no lo tenemos que estar comiendo? ¿Por qué nos tenemos que estar comiendo nosotros los resultados del colonialismo francés? ¿Por qué viene gente de Senegal aquí?
¿Qué pasado imperial tiene España en Senegal? ¿Qué sentido tiene? Absolutamente ninguno. ¿Por qué Finlandia o Suiza tienen inmigración siria o de sitios así? ¿Por qué tienen que estar sufriendo esta inmigración masiva? ¿A quién han invadido los pobres suizos? Es que es una cosa que no tiene sentido. O Finlandia, que siempre han sido colonia de los demás. O sea, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. La cuestión migratoria va mucho más allá del colonialismo. De hecho, voy a decir otra cosa. La mayoría de los países africanos, quienes gobiernan, son los líderes antiimperialistas. Mugabe ya no está, pero Mugabe, que era el Fidel Castro africano, lo decía todo el mundo, era un dictador terrorífico y él se dedicó a hacer exterminio de blancos allí. Pero él era el líder antiimperialista. Es como si me dices que en Cuba... no, es que es culpa del colonialismo. Mira, lleva desde la Revolución Cubana hasta ahora, ¿qué me estás contando? Han pasado muchos años. O sea, ya los problemas que tienen otras causas. Ya no es eso. Es cuando tienes algo para agarrarte ahí, para echarle la culpa al externo, pues ya... Pero que es la cosa que intentan legitimarlo con eso todo el rato. Claro. Es colonialismo y racismo. Mira, yo te voy a decir otra cosa. Si España fuera racista, no estarían aquí. O sea, ¿tú te crees que íbamos a estar aguantando que haya barrios enteros que son de ellos, de gente en un grado muy alto que no trabaja, que viven de pagas? O sea, vamos a estar aguantando eso. Ya habría legiones de gente con antorchas por todas partes echándoles. Y eso no pasa. No. Porque los españoles, para nuestra desgracia, somos muy acogedores y muy... no, todos somos... venid, igual que nosotros hemos emigrado. Los españoles son así. Y por eso hay mucha gente que todavía vota al PSOE y al PP. Entonces, en cuanto dejemos de ser así, ahí es donde se va a dar un cambio, ¿no? Yo en las elecciones, mira, nosotros nos presentamos a las europeas, pero yo te digo, vota menos al bloque del PP y el PSOE, que me da igual. Al que sea, ¿no? Y a los que le apoyan, claro, porque no votes a mí tampoco. Pero es que votar a esos grupos, vota en blanco, haz lo que quieras, pero no votes al PP y al PSOE, porque es perpetuarlo, porque son lo mismo. Sí. Todo esto empezó con Aznar. Mira, las regulaciones masivas, la primera fue con Aznar, 239.000. La segunda con Zapatero, 500.000. Ya este quiere batir el récord. Pero tú ponte a sumar más los que habrán hecho año a año. Se han regulado a 1,5 millones de personas. Y van a ir a más. Claro, pero es que entonces ya las previsiones son según lo que hemos visto. Y la gente no son... vamos a ver. Como la Carmen Calvo decía, no, son musulmanes españoles. Y yo, señora, mira, véngase a vivir 6 meses a mi barrio sin escoltar. Es que está ese contraste de lo que te has dicho entre el ideal y luego la realidad a pie de calle. Y mira, otro dato es que la mitad de los asesinatos a mujeres en lo que va de año han sido cometidos por extranjeros. Y los datos del Ministerio de Igualdad, o sea, no estoy sacándolo de ningún lado facha, evidencian que el 12,6% de la población comete ya el 50% de los asesinatos a mujeres. Y si me permites voy a añadir algo. Esto aún así es mentira. Es mucho más. ¿Por qué? Claro. Porque la gente que se le da la nacionalidad, que en las últimas décadas han sido 2 millones. Claro, esos cuentan como españoles. Entonces... Claro. Es que luego no vamos a saber, y cuanto más se regularicen... Hay que hacer... No, se nacionalizan. Eso. Es que es el problema. Al nacionalizarse ya no cuentan. El problema es que no se hacen estudios étnicos. En Francia están prohibidos por ley. Por ejemplo. Es que... En Estados Unidos sí se hacen, pero porque es un país que se ha construido de otra manera. Pero ¿cómo está Estados Unidos con esto? Ahora están empezando también. Hombre, claro, porque van a desaparecer. De hecho, como los americanos la gente me va a decir, no, los americanos de todavía son los indígenas. Vale, muy bien, felicidades, pero se entiende lo que quiero decir. Sí. Ya son menos del 50%. O sea, es que una nación necesita cierta cohesión étnica. Porque si no, se resquebraja. Hay países que han funcionado muy bien con varias comunidades étnicas, pero que hay una que es la dominante y las otras que se las respeta y van todos juntos remando. Sí. Pero no es lo que pasa ya en Estados Unidos tampoco. Pero fíjate también que, por ejemplo, en Estados Unidos han convivido gente muy distinta, pero sí que había un respeto a la ley. Es que casi siempre la comunidad que da problemas es la misma. Yo lo siento en el alma, pero oye, aquí vienen chinos y vienen gente de otras partes y no pasa nada. De hecho, y se están quejando en la frontera de que están entrando musulmanes. Claro. O sea, fíjate si se tiene que notar para con todos los mexicanos que entran, que se note que entran ellos. Claro. Y de hecho, ahora están los latinos por Trump. O sea, hay sitios donde la gente de origen latino y de origen negro empiezan a votar más a Trump que a los demócratas. O sea, pero eso es como... es como si en el País Vasco gana Vox. Sí. Es como, no puede ser. O sea, ¿esto cómo ha pasado? Pues es que eso está pasando en Estados Unidos. Y si en Estados Unidos, que es el paraíso de la multiculturalidad, ya no pasa... Pues imagínate en Europa. Claro. Porque además
Estados Unidos se ha formado hace menos tiempo, tiene menos historia, pero Europa es la Europa decimonónica. O sea, Europa tiene mucha historia. Ya. Pero es que ha movido el mundo durante siglos y siglos y siglos. Y claro, esto que nos está pasando... De hecho, a mí mucho latino me lo dice. Me dice, ¿pero qué estáis haciendo en España? Porque a mí me sigue mucha gente de Hispanoamérica. Sí. Digo latino para que la gente me entienda. Ya. No, sí, a mí me... Sí, yo dije Latinoamérica porque coloquialmente lo digo y vamos, me cayó. No, yo digo hispano porque lo de latino y Latinoamérica es por los franceses y los ingleses. Y ahí lo apoyo totalmente. Me ha quedado claro. Pero lo digo para que la gente me entienda, ¿no? Porque el tema de los latinos y todos sí se dice así. Sí. Y a mí hay mucho que me dice, ¿qué estáis haciendo en España? Sí. O sea, ¿por qué estáis permitiendo esto? Vamos a tener que ir nosotros a defender España, ¿no? Sí, y me lo dicen. Sí. Y yo me río y digo, pues no sé, pero ayuda nos hará falta, desde luego, porque esto es una cosa que... Esto es otra cosa que me critican mucho. Yo siempre he dicho varias veces que para los grandes retos de una nación se tiene que juntar casi todo el mundo. Porque si no, no lo solucionas. Y pongo ejemplos. Los franceses, cuando invaden aquí, estaban todos juntos. Se han mitificado de, no, es que la gente eran de izquierdas o eran liberales, todos los que... Estaban los absolutistas y eran los más fuertes, además, en las cortes de más sitios. Segunda Guerra Mundial, ocupación nazi de países, etcétera. Se juntaron todos. Era la resistencia. O sea, la resistencia comunista en algunos países era la más fuerte, pero estaban todos. En Italia Falacci estaba en un grupo que eran como liberales. Ya. Eran socialistas y liberales. Y estaban. ¿Por qué? Porque ante un enemigo que es destruirte, pues tienes que dejar ciertas cosas, lo arreglas y luego ya te pelearás. Y luego ya resolvemos. No, pero es normal, pero sigue existiendo España. Sí, el problema es que ahora que tenemos en común, porque si la idea de España está siendo constantemente atacada y ni siquiera nosotros mismos sabemos quiénes somos, pues imagínate, si no sabemos ni lo que es un hombre o una mujer, pero yo creo que es un español. Creo que va a haber una respuesta. Yo creo que... ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que va a haber se va a poder apartar la leyenda negra que ha surgido por el tema de Franco, de España Franco, la patria Franco, fascismo Franco, que no le sacas de ahí. Ya. Y yo creo que van a empezar a surgir o a salir del armario, por así decirlo, si se me permite la expresión, sí. Patriotas. En plan de gente que diga, mira, yo soy de izquierda, soy de no sé qué, pero yo soy español. Y creo que eso va a empezar a pasar. Y va a ser en reacción a lo que tenemos. Y si se sabe encauzar, creo que pueden salir cosas potentes. ¿Cuál es el problema? Que esto siempre la tiene monopolizado la misma gente. Y si es rollo bandera franquista, en Ferraz se ha visto. No, Ferraz sí. fue mucha gente normal al principio. ¿Verdad? Ahora ha salido un grupo... Sí. Bueno, no sé exactamente qué es porque... Pero eso salen casi todos. Salen año y medio, se hunden, siempre está así esa escena. Pero la cuestión es que lo ha terminado tomando un grupo de gente a la cual, por ejemplo, yo jamás me juntaría con ellos. Ni en esta terrible situación. No, porque es como si me junto con Yolanda para no sé qué de los salarios. Es lo mismo. O sea, es decir, creo que la gente que vive la guerra civil se tiene que quedar... O sea, ¿cómo lo digo? Yo creo que la gente más normal, estamos todos confluyendo en va a hacer falta algo de concentración nacional para solucionar esto, y se está quedando en los polos la gente extraña. Sí, la gente extraña que vive en una película de la guerra civil, de izquierdas y de derechas. Y creo que eso se tiene que quedar ahí, y la gente que tenga dos dedos de frente y que sea consciente de que esto va a hacer falta algo de concentración nacional, juntarnos para solucionar el tema del Islam y la inmigración, y luego ya después pues no pelear, ¿no? Sí, pero es diferente para mí. Ya no está en juego la supervivencia del país. Fuego amigo por detrás mientras estamos peleando. Cae uno de tu bando. Uy, yo no sé. Vaya, ¿qué dijiste en este debate con Rayo? Sí, a ver, es curioso porque desde una persona que tenga una mentalidad... O sea, los extremos están según donde estés tú situado, ¿no? Hay gente que a ti te puede ver más extremo que a los de Ferraz. Pero yo los extremos lo veo más en gente loca, para mí, que en posiciones ideológicas. Sí. Creo que hay gente con dos dedos de frente en casi todas las ideologías, o en todas. Bueno, en los progres no, pero en el resto sí. Pero hay gente muy loca que vive en otra época y que, no sé, quiere que estemos en una insurrección aquí peleándonos. Sí. Y creo que ahora mismo en la situación actual es ridículo porque la gente no sigue esa dinámica. O sea, la gente normal ve eso y piensa que son los testigos de Jehová. Sí, yo creo que ese es el panorama más que hay que evitar de la mayor forma posible. Que lleguemos a un momento en el que perdamos por lo menos esta capacidad de entre distintos pues, poder
ponernos de acuerdo en cosas y que no haga falta pues, otra guerra civil o guerra que ahora a saber cómo sería, porque tú imagínate con todos los bandos que hay. No, pero al final siempre se polariza, o sea, siempre se aglutina en dos. Sí. Yo creo que la guerra que vamos a tener no va a ser entre comunistas y fascistas, sino que va a ser con otra gente, con torpederas. No, porque los woke al final, cuando se ponga fea la cosa, ni estarán. Ya. Yo creo que van a ser fagocitados y solo van a quedar señores con turbante llamando a la moral. Pues te quería preguntar, porque al final nos hemos extendido bastante, pero no quiero dejar todo esto atrás, así que por lo menos un poco. Siempre has dicho que no eres una persona dogmática, aunque lo hayas sido, y que tienes como un compromiso con buscar la verdad. Entonces quería preguntarte sobre algunas diferencias o cambios de opinión que has ido teniendo a lo largo del tiempo y de la experiencia. Yo, si me permites, me gustaría aclarar lo que me ponen todos del debate de Rayo. Sí, porque sobre la censura. La gente que lo ha hecho es muy deshonesta. Sí. Porque yo a Rayo no le veo diciendo eso. ¿Por qué? Porque él estaba allí. Para poner en contexto a la gente, hablábamos de la censura y que en algunos debates pues comentaste que a lo mejor censurarías en caso de tener la sociedad ideal. Mira, pero él me preguntó, hablando en una sociedad ideal. Sí. Y yo dije, en un contexto de guerra, porque estábamos ya, él me estaba apretando ahí. Igual que yo luego lo apreté en el siguiente con el tema de la inmigración y las fronteras abiertas, que ya le estaba esperando. Sí. Él ahí me apretó y él es muy perro viejo, él es muy bueno en los debates. Bueno. Y ese fue el primer debate serio que yo hice. Y fue con él. Entonces, claro, yo ya aprendí mucho. ¿Ves lo de aprender del contrario? Yo ya aprendí mucho. Y si ves mi segundo debate es muy distinto, de que yo voy a por él, de verdad. Y no estoy a la defensiva esperando ni nada. Sí. Aprendí mucho por Rayo. Y luego cuando tengo debates con otra gente, yo suelo apabullar mucho a la gente. Y es porque, bueno, aprendí mucho con él. O sea, aprendí con él para hacer debates. Y cuando me estaba apretando él a mí, claro, el apretado sabe dónde tiene que apretar, igual que yo a él. Claro. Y él me empezó ahí y empezó a decirme lo de la censura. Y empezamos a hablar de en un régimen socialista, o sea, en el socialismo clásico, por así decirlo, si llegáramos, ¿no?, en esa sociedad ideal, sí censuraría a los liberales, en esa empresa estatal en la que cogería a todo el mundo. Y yo le dije que no, pero en un contexto de guerra, como pasa en todos los sitios, ahí sí. Y yo dije eso. En el contexto de guerra. Fuera del contexto de guerra, no. Porque yo creo que el debate y las ideas hay que confrontarlas, no anularlas, en plan de intentar censurarlas. Y es una cosa que yo digo. Pero él empezó a apretarme, y me dijo, no sé qué, ¿sí o no? Y claro, yo soy una persona que yo no me acobardo. Sí. O sea, yo puedo actuar mejor o puedo actuar peor, pero yo cobarde no soy. Entonces yo le dije, pues sí, en plan de, pues ya está. Y dijeron ellos, ¡corte! ¡Pata! Y ya me hacen la vida imposible. Pero tú hablas con cualquier otra persona de donde vengo yo y pregúntales por esto. De hecho, a mí me han criticado mucho por decir eso. Al revés también. Claro. En plan de, ¿cómo no le vas a censurar? Eres un blando y un no sé qué. Esa gente representa la reacción y el no sé qué. Porque a mí me gustan mucho los debates. De hecho, yo siempre he debatido un montón con liberales. Pero es que yo ahora quiero hacer debates con liberales también, pero de cosas más de ahora, de inmigración, para también poner en sus cosas encima de la mesa y lo que yo considero que son sus incoherencias, que las defiendan. Que de hecho lo de Jordi Wild, pues se metió él, pero Rayo, yo cuando empecé con lo de las fronteras abiertas no sabía dónde meterse. Y eso le pasó, por ejemplo, a Juan Pina también cuando debatí con él, porque ahí flojea mucho el liberalismo. Es que Rayo además es muy utópico en ese tema. Pero claro, es que es lo mismo. Pero lo defiende, yo no se acobarda. Un cacho y decir, ¡oh, Rayo! Fíjate lo que tal, porque sería deshonesto intelectualmente. Sí, entonces, pero podrías decir. Claro, podría. Es que yo puedo hacerlo. Yo tengo cortes suyos de Jordi Wild así, que serían igual, de que la gente diría, ¡oh, Rayo, cómo puedes! Pero me parecería deshonesto intelectualmente. Y él no lo ha hecho. Él es un tío honesto intelectualmente. Sí, muy honesto. Pero hay otra gente por ahí que son unas ratas que tampoco le siguen. O sea, quiero decir, es gente que simplemente se aprovecha de las aguas revueltas. Y me están siempre con eso, pero está cortado. Yo soy una persona que no defiende la censura, incluso en el socialismo, en contextos que no sean de guerra, que en los contextos de guerra todo el mundo tiene que remar hacia el mismo sitio. Como si, por ejemplo, imagínate, estamos en guerra con el tema del Islam. Y llega un tío y dice, no, publicaciones a favor del Emirato en el medio público. Pues le diría, vete de aquí, inmediatamente. Pero porque no es el momento. O sea, luego después pues podemos darle cabida para refutarlo, para confrontarlo. Es decir, me parece bien. Pero yo hablaba en un contexto de guerra. Es que yo creo... O sea, yo apoyo a la Unión Soviética históricamente, pero hay muchas cosas que se hicieron mal porque si no hubiera caído. Y yo pienso que el tema del pensamiento, como hemos evolucionado, yo creo que se puede, o sea, no controlar, pero sí puedes
tener controlada a determinada gente que no piensa como tú por el simple hecho de confrontar y demostrar que lo que tú dices es la verdad y luchar contra ellos. Es decir, que no tienes que coger y hacer fuera, muerto, y desaparece. Yo creo que hemos evolucionado y que se ha demostrado que hay cosas que son más eficaces. Y yo creo que rehuir los debates creo que no es lo eficaz. Es decir, yo creo que si queremos... Yo creo que hay que conquistar la hegemonía en una sociedad a nivel ideológico, cultural, político, y creo que eso no se hace escondiendo las voces. O sea, en mi opinión, no se hace imponiendo. Entonces, yo simplemente algo. quiero decir el que no es lo mismo para mí una situación de guerra, de asalto o de algo complicado que en un desarrollo normal. En un desarrollo normal, ¿qué más daría? ¿Y si esos mensajes pudiesen dar lugar a que se cambiase el sistema? Si sea mejor, pues mira, es que yo soy una persona que si a mí me demuestran que me equivoco en algo, rectifico. Y te pongo ejemplos. De hecho, determinación, unión voluntaria, federalismo... Sí, eso es lo primero que te iba a preguntar. Si a mí me demuestra alguien, con las condiciones materiales del momento, que yo estoy equivocado en algo, yo rectifico. El internacionalismo. Para mí el internacionalismo es la solidaridad entre los trabajadores de un país y de otro. No es... somos todos lo mismo y hay que hacer un batiburrillo y somos Marsella. O sea, es decir, yo antes pensaba así. Ya. Pero yo eso, pues me di cuenta de que era una estupidez y dejé de defenderlo. Porque yo si veo que algo no es cierto, no se me caen los anillos de decir rectifico. Es decir, yo no tengo ningún problema con eso. Yo hay autores que he descubierto que ahí me han roto la cabeza. Michel Cruzcar, por ejemplo, yo cuando me leí Neofascismo e ideología del deseo, que es sobre el consumo ahora... muy interesante. Claro, yo cuando leí sobre eso y cómo es la izquierda, cómo controlan las cosas a través de esa izquierda, él lo llama freudomarxismo. Y claro, él lo pone a parir. Y claro, yo leí eso y dije, es que yo estoy defendiendo esto. Sí. Claro, y a mí me cambió y yo rectifiqué. De hecho, tengo un libro en el cual le dedico varios capítulos a él de que se lo reconozco, de gracias por lo que me has ayudado a cambiar. O sea, si alguien me convence de que lo que yo estoy haciendo, o sea, me lo demuestra, es erróneo, yo lo cambiaría. Pero es que siempre he sido así toda mi vida. Entonces, cuando me ponen el S de rayo y dicen no sé qué, cualquiera que me conozca, incluso él o liberales, tal, saben que yo soy una persona muy abierta. Sí. ¿Cuánta gente comunista hay o de izquierdas así más radical que se siente a hablar con gente así? En debates de este tipo. Yo he tenido 2 ya. Me ofrecieron un tercero en una universidad, pero ahora estoy entre que estoy de elecciones y que a mí ahora no me viene muy bien el estar en la sociedad ideal. No, yo quiero ir a la política práctica, pues si no me hacen espantapájaros como este del corte. Pero yo, por supuesto, es que yo creo que la gente tiene que estar en continuo aprendizaje. Y un continuo aprendizaje es una continua evolución. Y negarlo, yo creo que es mentir. Y mentirte a ti mismo. Es mi opinión. Sí. Pues entonces, con el tema de la autodeterminación de Cataluña, también lo cambiaste a... No, nosotros no. Bueno, en el programa ponéis que estáis a favor de la unión voluntaria. En el programa ponía derecho a autodeterminación y unión voluntaria. Sí. Que para nosotros es que la unión tiene que ser voluntaria, pero apostamos por la unión. Sí. Es que la gente cuando dice derecho a autodeterminación da por hecho que ya estás apoyando la independencia. Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso y dijimos... No, estás apoyando que podamos elegir. Y nosotros dijimos, mira, esto se tiene que acabar porque es que el espantapájaros que nos están haciendo es destructivo cuando nosotros en realidad abogamos por la unidad de España. Nosotros hemos hecho campañas contra el proceso allí, hemos hecho campaña contra el referéndum cuando se estaba haciendo de no votes, Sí. y nosotros hemos tenido esa línea. Entonces, si nuestra línea práctica es esa, y la gente que viene con nosotros es gente que se siente catalana, pero que como parte de lo español, ¿qué sentido tiene, nuestros votantes, qué sentido tiene que mantengamos fórmulas por mantener el título de lo que decía Lenin? Ya. Es que es literal, porque nosotros seguimos defendiendo lo mismo, que es la unidad, porque consideramos que la secesión, la separación, lo que va a hacer es debilitar la posición de los trabajadores y que esté Puigdemont viviendo la vida. Sí. Entonces, nosotros estamos en contra de todos los procesos de independencia. Tenemos el Congreso este domingo. No sé cuándo se emitirá, pero lo mismo ya ha sido. El domingo, mira, pues según estéis viendo esto, ya habrá cambiado y todo eso no está ni siquiera en los borradores. Ni en las enmiendas, ni en nada. Es decir, es que no puede salir lo contrario porque se han dado los procesos de debate y nadie ha enmendado eso. Sí. Ya, pero que en una organización de 2.000 personas nadie haya dicho, oye, habéis quitado esto, y a todo el mundo le parezca bien, creo que demuestra que está muy claro lo que nosotros defendemos. Sí. El federalismo, por ejemplo, nosotros lo defendíamos en un sentido de que las autonomías fueran simétricas, porque nuestro federalismo era simétrico. Pero luego llegó un día en que pensamos, vamos a ver, nosotros defendemos poner las mismas competencias a todo el mundo a la baja. Es decir, ni privilegios de Navarra,
ni privilegios de Cataluña, ni privilegios del País Vasco, y que todos seamos iguales, ¿no? Porque las autonomías ahora mismo son imposibles de quitar, pero sí podemos mitigarlas, y además nosotros pensamos que sanidad, educación y ciertas cosas tienen que ser centrales. Entonces, si nuestro pensamiento es ese, ¿qué sentido tiene que digamos que somos federalistas? Ya. Claro, porque es un federalismo como muy propio y muy nuestro. No, porque estáis intentando continuar con la Biblia. Yo creo que sí. Son cosas que eran como de Biblia de antes. Y yo las he defendido públicamente. Hay gente que, claro, porque era nuestro programa. Claro. Y hay gente que me saca tweets de hace 1000 años, algunos editados que los han cambiado. Sí. Sí. Que diciendo, no, mira lo que defiende. Y claro, y es como, eres un cabrón. O sea, es que estás haciendo un espantapájaros del tamaño de, no sé. Sí. Y eso nos lo estamos quitando ya. Es decir, en los documentos, bueno, cuando nos presentamos a la selección, los 10 puntos ya no salía nada de eso. Pero ahora eso se va a ver en los documentos del Frente Nuevos, que todo el mundo los va a ver, en los cuales se va a ver el camino hacia lo transversal, y que eso no significa que renunciemos a nada de la lucha obrera ni nada. O sea, eso para nosotros es algo que es un pilar. Pero todos los rollos de tonterías de la izquierda, pues sí. Todos, absolutamente todos. Ya hemos dicho, vamos a hacer una limpia de verdad. De hecho, voy a ser sincero, este congreso lo hemos hecho única y exclusivamente para hacer la limpia de eso, porque nosotros decidimos entre todos los cambios. Sí. Y cargarnos todo eso. Entonces ya la gente nos pondrá cosas antiguas, pero ya no van a poder poner... Ya ahora van a decir, hostias, ahora. Entonces, respecto a Cataluña, ¿estáis a favor de que puedan votar? Aunque vosotros defendáis que no se separen, ¿no? A ver, nosotros ahora mismo no defendemos tampoco el referéndum. Tampoco defendemos que se haga un referéndum, porque ¿quién va a hacer el referéndum? ¿Cómo se va a hacer? ¿Va a servir para algo? Si sale el referéndum y sale que no, ¿lo van a aceptar? No, yo pregunto. No. Entonces, en estas condiciones yo creo que no se debe de dar. Sí. Se podría dar en unas condiciones distintas para cerrar, o sea, para dar un carpetazo. Sí. Que nosotros ahí no lo promoveríamos nosotros. Es decir, yo no promovería ningún referéndum, pero si se promueve, nosotros lucharíamos por el no. Pero en las condiciones actuales, que es lo que he dicho, ¿quién va a hacer el referéndum? ¿Bajo qué? Es que van a ser ellos. Entonces, en el fondo les estoy regalando una herramienta para que los del proceso, no la gente, los del proceso hagan lo que les dé la gana. Entonces, en esas condiciones yo creo que no podemos, sería estúpido apoyarlo solo porque lo pone... Capítulo, versículo, no sé cuánto. Y es que hemos sido así mucho tiempo y yo estoy muy contento de dejar de ser así. Pues mira. Me critican mucho, todo el mundo. Porque, todo el mundo te va a criticar. Eso, no, y además ten en cuenta que es como llamativo y es una cosa que la gente le da morbo saber de eso, pues y dan. Claro. Pues otra cosa que te quería preguntar. Otra de los... o algo que yo por lo menos no había visto antes y veo ahora, es que te defines como cristiano cultural. ¿Podrías hablarnos un poco de este concepto? A ver, yo también es una cosa de salir del armario, ¿no? A nivel cultural, porque es la realidad. Mira, yo tuve una educación cristiana, yo estudié en un concertado, primero en el colegio hasta cuarto la ESO y luego hice el bachillerato en un instituto público. Yo estuve en un concertado. Y yo tuve una educación católica. Además, yo incluso luego en el instituto yo cogía la optativa de religión porque me gusta la historia de las religiones. Es una persona que... Bueno, de hecho, cuando hablo de religión con gente, la gente se sorprende, porque sé de verdad. De hecho, con Han, que es un cura con el que me llevo muy bien de Valencia, hicimos un concurso de buscar cosas en la Biblia y empatamos, pero vamos, que le ganaba. O sea, quiere decir que es un cura, es un tío que de verdad sabe, que ha estudiado. Y soy una persona que tiene muchos conocimientos en general, de tanto históricos como de fe. Y yo me he criado en esa cultura. Yo tengo unos valores muy tradicionales en cuanto a familia, los hijos, sobre muchas cuestiones. Y creo que los tenemos un poco todos. Por lo menos los que somos españoles de verdad, no administrativos. Yo hago la diferencia, ¿no? Hay gente que tiene el DNI pero no es español. Y hay gente que tiene la cultura de aquí que sí es española. Para mí es eso lo que te hace español. Sí. Y la cultura española está muy impregnada del cristianismo. Yo cuando me peleaba con esto de la mezquita me decían, si la cultura de España sin el Islam no se puede entender. Y es como la cultura de España se ha construido en pugna contra el Islam. Es cierto. Hay cosas que obviamente cuando te mezclas con un pueblo, aunque sea por estar cerca, coges cosas y ellos cogen cosas, es normal, pero eso no quita que nos hemos construido incluso los mitos fundacionales del país, porque todos los países tienen mitos fundacionales. Los nuestros son todos contra el Islam. Sí. Todos. Los grandes de verdad son, bueno, está el descubrimiento de América también, pero en sí
son todos, que si Navarre Tolosa, que si Covadonga, Sí. todos son de lucha contra el Islam. Y precisamente ha sido de desplazar lo suyo. ¿Hay cosas que se han quedado? Sí, claro que sí. Igual que ellos también se llevaron cosas de aquí. Pero la cultura española, yo creo que tiene una identidad muy marcada y muy propia. España como Estado-nación moderno es de los primeros que existen y es una cosa de la que de estar orgulloso. Yo creo que hay cosas de la tradición que hay que desechar porque hay cosas que, bueno, pues que no van con los tiempos en el sentido de que se demuestra que, bueno, que no tiene mucho sentido. Antiguamente los españoles se me enterraban hasta las rodillas uno frente a otro con garrotas y a la mañana pues había uno que estaba muerto y hacían ese tipo de cosas cuando se prohibieron las espadas. Pues ese tipo de cosas pues yo creo que tienen que desaparecer. Sí. Pero hay muchas cosas que no. Y de hecho que al revés, que hay que mantenerlas porque son importantes. ¿Y crees que, por ejemplo, manifestaciones culturales, aparte también está el tema de la moral? Sí, Porque también. todos nos hemos construido un poco en base a una moral cristiana. Incluso los que lo niegan, yo creo que también parten de una moral cristiana. Sí, y de hecho la visión de la justicia social también hay una visión cristiana de la justicia social que sirve de base para luego también desarrollarte. Y yo creo que es una cosa que desarrollar desde niño y es una cosa que luego te ayuda en el día a día. Y a mí me parece algo positivo. Pues yo incluso, la gente que dice, no, es que habría que prohibir las procesiones, habría que prohibir... Pues te puedes creer que desde hace unos años voy y voy a verlas porque me cabrea que no vaya gente joven. Es que mira, yo creo que ahí también es algo que has cambiado porque te escuché en un debate que decías que tu moral no era la cristiana, que era la del socialismo, que lo que era bueno para los trabajadores era lo moralmente correcto, pero ahora también admites una parte... No, pero es que son, o sea, no son dos cosas distintas, pero son cosas que para mí van de la mano. Es decir, para mí hay cosas que están bien porque es un avance precisamente para los trabajadores, obviamente, pero no tiene por qué ir en contra del otro también. O sea, para mí no va en contra. O sea, yo no... Por ejemplo, no me gusta la tortura. Hay ciertas cosas que les tengo un desagrado. Y yo creo que se las tengo por esto. Y si en un momento dado pues hubiera que remangarse por un bien más grande que uno mismo, pues bueno, pero yo aún así me costaría. Y yo creo que es por esto. Y claro, para decisiones políticas del momento, pues claro, ahí surge política, ahí es estrategia, ahí tienes que actuar en base al bien común y hacer lo que haga falta. Pero en la vida cotidiana, es que claro, también eso hay que separarlo un poco. En la vida cotidiana, ¿qué voy a ser? ¿Gengis Khan todo el rato? Con mi novia voy a ser Gengis Khan también. No tiene sentido. Entonces, yo creo que no, una cosa no va en contra de la otra. O sea, una cosa es la acción política para conseguir determinadas cuestiones, que en ese sentido sí pienso en ese aspecto, pero también está influenciado por lo otro. Es decir, el tema de, por ejemplo, del Islam para mí también va un poco de la mano con que va a matar toda la concepción cultural que tengo. Y por eso actúo también así. De hecho, yo hablo en el frente de que hace falta una alianza con los cristianos. De que es necesaria para parar esto. Sí. Y la gente se me echa encima, pero la verdad yo no tengo fe. Claro, fe lo tengo. Yo la soy ateo. izquierda por lo general es... Y soy ateo militante, además. Claro. Pero yo respeto mucho. Yo respeto mucho a los cristianos. Y de ir a procesiones o de repente ver que al haber un ataque contra eso, pues a lo mejor tienen mayor interés o quieres una alianza. ¿Alguna vez te has cuestionado ese ateísmo tan militante? No, porque a mí no me ha llegado O sea, yo tengo unas posiciones muy firmes en ese sentido y no me ha pasado nada que me haya espoleado a volver a tener fe. La tuve en su día, la perdí. Ah, la has tenido. Hombre, claro, te digo que yo estoy bautizado, hice la comunión. Sí, claro. pero como no sabes si era como algo cultural... No, porque era un crío, no. Yo cuando era pequeño creía, yo perdí la fe y cuando perdí la fe, pues empecé a tener la concepción materialista que tengo ahora y hasta ahora. Pero es que, vuelvo a decir, es que no, una cosa no quita la otra y yo creo que con los cristianos de fe me refiero, podemos convivir perfectamente y no suponen un problema para mi libertad ni incluso para lo que yo quiero para el país, no suponen un problema. La jerarquía sí, de hecho la jerarquía está apoyando lo de las regulaciones masivas y otras cosas, o sea, yo creo que se han hecho... A mí me dicen, pero ¿cómo no te gusta el Papa si es el Papa comunista? Y yo así, le odio con todas mis fuerzas, no puedo con él. Es verdad. Yo preferiría un Papa conservador que por lo menos de guerra un poco a esto, pero es que el que tenemos ahora... Sí. No sé, ya no sé qué te falta por hacer, la verdad, para vestirse él, porque no veo otra cosa que le falta. Como que tú estás buscando una alianza cristiana conservadora frente conservadora en lo social, sí. Sí. Pero eso no tiene por qué ser conservador en lo político. No, ya. A mí hay mucha gente que dirá, yo no me considero así, yo creo que el mundo ha degenerado mucho y por eso lo parezco, pero hay mucha gente que me ve como un señor conservador. Claro, es que en ciertos aspectos soy muy tradicional, o sea, no te lo voy a negar. Pero eso no va en contra de mis principios ni de mis ideas, o sea, creo que son cosas diferentes. Sí.
Y yo me siento cómodo, la verdad. Es que yo creo que por eso no caso mucho con cierta gente, porque en lo económico, claro, yo para la gente seré como muy de izquierdas clásica, por así decirlo, para la gente. Sí. Y en lo social, la gente me verá como muy tradicional o conservador. Claro. Entonces, claro, hay gente que le gusta una parte y no otra. Entonces, claro, es como que de los dos lados hay gente que se queda así, en plan, de este tío, claro, porque a mí, hay mucha gente de la izquierda, como doy caña a determinada gente, les gusta también. Claro, eso le gusta. Incluso gente que viene de esos ambientes. Pero luego quieren que esté con el versículo y todo el rato para arriba, para abajo. Claro. Y luego hay mucha gente, es que lo de la derecha e izquierda me da igual, pero conservadora o tradicional, que claro, le encanto porque soy, el lobo cruzado. Pero no le gusta lo económico o ciertas cosas de la política. Pero es que se tienen que dar cuenta de que lo de la izquierda y la derecha, para mí es patria o esta gente guapa. O esto, o globalismo, como lo queréis llamar. Es que a mí el globalismo, el término no me gusta, pero es así. Entonces hay que elegir. Y yo dentro de eso, pues soy patriota revolucionario, para que quede claro cuál es mi posición de clase, mi posición con todo eso. Pero yo soy patriota, claro que sí. Y a mí la gente dice, no, pero es que si defiendes esto, ya no puedes ser patriota. Y yo, bueno, lo que tú digas. Yo te digo, como pase algo, el primero que va a estar ahí con los escopetas soy yo, ya te lo digo. Pues en cuanto a... No sabía que habías tenido fe. En cuanto a eso, quizás no ha llegado algún momento en el que digas, bueno, mira, a lo mejor ni fe total, ni superateísmo, a lo mejor alguna especie de agnosticismo o de... No. ¿No? Yo creo que a mí estás ahí. o se tiene, yo creo que la fe o se tiene o no se tiene, porque un agnóstico en el fondo es como un ateo. No del todo, ¿eh? Yo creo que por lo menos con los que yo me relaciono, el agnóstico, si les aprietas un poco terminan tirando hacia la sí, es que yo creo que el agnóstico al final tiene una honestidad intelectual importante porque dice, vale, es que yo no lo sé. O sea, no te puedo decir si sí o si no porque yo no lo sé. Más allá de la fe está la fe y está la duda. Entonces... Pero sí, bueno, me parece curioso, ¿no? Yo creo que la fe se tiene o no se tiene. Se tiene o no se tiene, vale. Pues sobre la censura ya hemos hablado. Sobre la censura, por ejemplo, ya no de ideas, sino de contenidos tipo OnlyFans, todas estas cosas. Pero es que ¿Lo censurarías también? Yo creo, a ver, censura. Yo creo que lo que habría es que aplicar restricciones. Es decir, sí. Patreon, por ejemplo, también es una plataforma de mecenazgo. Pues que OnlyFans se convirtiera en lo mismo. Pero yo creo que deberían de dejar de hacer porno, porque es lo que hacen. Y creo que fomenta unos valores en la sociedad que son muy dañinos. Aquí la gente me va a decir que soy como un cura, lo sé. Pero yo veo niñas muy jóvenes, algunas las he conocido en persona, que se lo abren porque es el negocio y creen que en unos años tal, y luego se filtran los vídeos y acaban en el psiquiatra. Porque la gente es muy mala. O sea, en la masa hay gente muy mala. Y yo creo que además da unos valores a la sociedad y un ejemplo a la gente joven que es nefasta. Yo creo que habría que incluso controlar el acceso a las tecnologías hasta cierta edad. Creo que la enseñanza no debería de ser digital. Creo que las inteligencias artificiales deberían de estar restringidas, por lo menos en el proceso de formación de la persona, para que sea una persona capaz y luego las pueda usar para lo que quiera, pero no una persona que delegue toda su capacidad en una inteligencia artificial. Porque ya lo estamos viendo con los niños, de que hay niños que están todo el rato con el móvil para que no molesten. El móvil, y son gente que está muchas horas con el móvil, tienen problemas para relacionarse, el coeficiente intelectual ya sabemos que está bajando desde hace tiempo, están creando problemas graves. Es que yo creo que la tecnología tiene que ser algo al servicio de potenciar al hombre y no de limitarle. Y creo que con los tipos de algoritmos que tenemos... Claro, lo que estoy diciendo no es lo que dice la izquierda de hace falta un algoritmo que me mueva. Ya, ¿vale? No. Pero creo que tienen que ser algoritmos que no busquen atrapar a la persona, que lo que se busca es el consumo frenético, y que sirvan para conectar a gente y que sirvan para aprendizaje también. Y para ocio, pero ocio no de estar viendo culos todo el rato como hace la mayoría de la gente, bueno, la mayoría de los hombres. Y eso yo lo veo como un problema en la sociedad y creo que habría que tomar medidas con esas empresas para que hagan las cosas de otra manera. Y creo que el OnlyFans lo que hace es blanquear la prostitución y la pornografía y creo que es un problema. A ver, yo soy sincero, es imposible de erradicar. O sea, yo no te voy a decir, si se prohíbe se soluciona, como los abolicionistas. No es real, no estás aboliendo nada. La gente lo va a hacer de otra manera. Sí. Pero ¿cuánta gente en volumen? ¿A qué edades? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer siendo consciente de que no vas a acabar con ello, para que sea menor y que tenga menos impacto, sobre todo en los jóvenes. Sí. Y yo es lo que creo, ¿no? Porque la moral se ha abandonado. Yo creo que por eso me he reencontrado con cosas de la cultura cristiana. Creo que el tipo de sociedad que tenemos me ha hecho reencontrarme con ello porque he visto que hay como un vacío existencial. Porque, por ejemplo,
Dice, no, es que las sociedades ateas, la Unión Soviética era una sociedad supuestamente atea, ¿no? Y había mucho ateísmo, se fomentaba desde el Estado. Pero tú veías a esa gente, y tú ves vídeos, libros, entrevistas, esa gente tenía fe, sea en Dios o sea en otra cosa. Esa gente tenía valores, esa gente tenía una cultura y la defendían. Yo en la izquierda de ahora, ¿qué cultura tienen? Pues Kluskar decía que es la del consumo transgresor, que lo que hacen es consumir frenéticamente e intentar transgredir una supuesta normalidad para ese es un nuevo acto revolucionario. Yo me pinto los sobacos de rosa y estoy transgrediendo la normalidad, entonces soy revolucionario. Antes el revolucionario era literalmente hacer la revolución, luchar por ella. Entonces ha habido ese cambio en la izquierda y creo que es lo hegemónico ahora. O sea, culturalmente la hegemonía la tiene la cultura americana transgresora, del consumo transgresor, y creo que es muy dañina. O sea, han venido cosas muy buenas, como de todos los sitios, pero ha venido cosas que son un cáncer también para nosotros. Y creo que tenemos que ser capaces, con la cultura tan rica que tenemos, de proteger lo nuestro y servirnos de lo que nos sea útil. Y creo que se está haciendo justo lo contrario, porque además las empresas como que compiten mucho unas con otras y en ese ansia competitivo pasa por encima de cualquier cosa. Sí, yo creo que aquí das la clave cuando hablas de este modelo cultural, que también pasa con el tema del aborto, que ya no se trata de si prohibir, no prohibir, censurar o no censurar, sino de cómo vemos el aborto o cómo vemos ese entrar en la industria del sexo como si nada, ¿no? Y ese vacío, ¿no? Que mucha gente dice, no, que cada uno haga lo que quiera. Y dices, vale, sí, pero vamos también a analizar lo que está haciendo cada uno y si les hace sentir mejor o si se están teniendo cada vez más problemas mentales, la gente más deprimida, más sola. Entonces, fíjate que esto de creían en el socialismo o creían en algo, yo no sé si eso es suficiente, creer en una ideología. Pero es que ellos no solo creían en la ideología, ellos eran muy patriotas y ellos tenían su cultura de allí, aunque fueran ateos. Sí, 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 pero es como que hay algo a lo que uno tiene que al final tenían esa cultura. Es que cuando una cultura desaparece, no se queda nada. Ya. Hay algo que la sustituye. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ya sabemos lo que tenemos y no nos gusta. Sí. Es que allí sí había cultura, o sea, allí no hubo un vacío cultural. Pero es que aquí sí, en Occidente sí lo tenemos. Sí. Pues poco más, porque tenía más cosas que preguntarte, pero al final el tiempo se nos va. Así que, mira, quería hacerte publicidad del libro de la inmigración. Me lo he dejado, me vais a matar, pero lo he dejado. Así que vamos a hacer publi de Tiempos de Infantería, que esto es ciencia ficción. Eso es novela y ciencia ficción. Yo escribo novela, me encanta, es una de mis pasiones. Vamos, en un futuro ojalá me pueda dedicar a ello, en vez de otras cosas, sí. Y bueno, tengo otras dos que voy a sacar pronto y tengo otro que se llama Historia de la cárcel, que son novelas, o sea, es novelado también, que es de mi experiencia. ¿Y tu experiencia en la cárcel? Y estuve allí por organizar una brigada para combatir contra el ISIS en Siria, ¿vale? Porque la gente cree que es por robar peras y no he robado peras en ningún sitio. Y era por política. Y es una novela que es la primera que saqué y bueno, pues si alguien le quiere echar un ojo, a mí me hizo mucha ilusión escribirla. Pues chicos, Tiempos de Infantería. A mí me encanta la ciencia ficción, tú ya sabes que yo también soy un poco friki. Yo soy muy friki, ¿eh? Friki. Sí, sí. Y esta parte también guerrera que tú hablas de en España, somos una casta guerrera tal. Yo el tatuaje que tengo es del Camino del Guerrero también. Muy bien. O sea, que esa parte guerrera, esa parte de fantasía, de bueno, igual que me gustan los mitos, me gustan las historias, tanto de ciencia ficción como fantasía, porque te hacen como encontrarte con esa parte donde dices tú que está ese vacío, sí, darle un sentido a las cosas. Sí, exactamente. La historia también la puede. Es que ahora las gestas, los mitos, lo heroico, ahora parece que es solo de fachas. Es ¿no? que yo creo que por ahí hay que ir, fíjate. Sí. O sea, yo creo que ahí es donde hay que encontrar ese vacío que está, llenarlo de alguna forma. Así que nada, ha sido un placer, Roberto. El placer es todo mío. Y a vosotros, pues nos vemos en el próximo programa.